Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal, esta vez educativo. Sí, vamos a ver, yo creo que uno de los videos, al menos a mi modo de ver, más importantes para los que nos gusta el análisis técnico, porque vamos a ver modelos de cambio, de continuación, lo que llamamos figuras chartistas, ¿sí? Análisis chartista, ¿sí? Y bueno, obviamente es para quien quizás ya esté un poco o tenga asimilado el sistema de análisis técnico. Si no, pueden ver los videos para arrancar de análisis técnico de cero que están en el canal, se los dejo abajo en la descripción. Para el que, bueno, no se sumó a Telegram, lo invitamos a sumarse, ¿sí? Descargan la aplicación y nos buscan, ahí vamos compartiendo análisis, noticias y demás. Y acuérdense que todo lo que vamos a ver no es análisis, no es, bueno, recomendación de compra ni de venta de ninguno de los activos, sino es mi visión del mercado y particularmente sobre esto que vamos a ver ahora. Así que en principio vamos a empezar diciendo que nos vamos a basar en lo que ya vimos anteriormente, ¿sí? En anteriores videos, ¿sí? Entendiendo que, bueno, entramos de lleno con la teoría de Dow, ¿sí? Es decir, en los seguimientos, en un modelo de seguimiento de precios, ¿sí? Seguimiento de tendencias, y vamos a ver que vimos conceptos como resistencia, soportes, líneas de tendencia, volumen, y ahora nos va a tocar un tema que, como dijimos, yo considero uno de los más importantes a la hora de tomar decisiones, a la hora de nosotros pararnos frente al gráfico, sí, que son los patrones, ¿sí? Patrones de gráficos, y vamos a partir, ¿sí? de varias cuestiones importantes antes ya de meternos de lleno con cada uno de los patrones de cambios, sí, porque vamos a partir de la premisa de que siempre vamos a tener una tendencia. Si nosotros agarramos un gráfico, vamos a ver que el gráfico nunca va en línea recta total, si nunca está todo el tiempo subiendo o todo el tiempo bajando, sino que sí vamos a tener momentos, ¿sí? Grandes momentos de impulsos alcistas, a veces alguna pausa para después o tener ¿sí? una gran caída o una continuación de esa tendencia anterior, ¿sí? Que puede ser tanto alcista, bajista o en algunos periodos también lateral, donde el precio no se mueve en ninguna de las dos direcciones, ni alcista ni bajista, ¿sí? Ahora bien, hay una importancia sobre un llamado periodo de transición, que vamos a ver de qué se refiere, ¿sí? Porque vimos que mientras tengamos la tendencia no hay ningún problema, sabemos que somos alcistas o somos si sube y somos bajistas si ese movimiento es decreciente en los precios, pero van a haber algunos momentos de mercado en donde vamos a estar en periodos donde el precio no va a hacer nada o va a ser lateral, ¿sí? Entonces acá es ilógico o erróneo pensar que los cambios de tendencia se van a dar de manera abrupta, así que vamos a tener un día para el otro, no sé, bajadas tremendas y la tendencia va a cambiar, ¿sí? El que quizá no está familiarizado con estos conceptos quizá puede asustarse cuando ve caer un activo muchísimo, que tiene que ver también con la volatilidad, ¿no? Pero también tiene que ver con este periodo de transición, en donde lo único que hace el precio en realidad es hacer una pausa, ¿sí? Hacer una consolidación para después o seguir buscando la tendencia o formar algunos de estos modelos, ¿sí? Que son los que vamos a ver y que ya van a ver de qué hablamos. Y entonces, estos modelos de transición y con estos modelos de transición lo que nosotros vamos a poder hacer o para qué nos va a servir esto es la posibilidad de nosotros hacer pronósticos, es decir, saber primero de qué lado del mercado estamos, ¿sí? En qué momento del mercado estamos y después sí poder hacer pronósticos de saber de dónde el precio podría llegar a moverse, ¿sí? Y entonces vamos a ver en principio qué son los modelos de precio, ¿sí? Vamos a ver, como dijimos, que tiene un valor predictivo en los gráficos, esto que decimos de poder saber quizá para dónde va a ir el precio, no lo vamos a saber al 100% con ciencia cierta, a ciencia cierta, pero son patrones que generalmente son repetitivos en el tiempo, ¿sí? Nos marcan ya una estructura determinada en los gráficos y eso lo vamos a ir viendo también con el tiempo, pero vamos a tener dos modelos, ¿sí? Modelos que son precisamente los que vamos a estudiar ahora, que son de cambio o de continuidad. Los de cambio básicamente que nos están avisando, nos están avisando que se viene un cambio, ¿sí? Así un importante cambio en la dirección de esta tendencia que tenemos, ¿sí? Vamos siempre a partir de que tenemos una tendencia anterior que preceda ese precio. Y hay otros modelos que son modelos de continuidad. Sobre esos dos modelos nos vamos a ir moviendo, ¿sí? Alrededor de todo el video y de todos los patrones que vamos a ver. Y el de continuidad precisamente lo que nos va a decir es que estamos en una pausa de mercado, ¿sí? Durante poco tiempo. Muchas veces se les puede llamar corrección, consolidación, ¿sí? Sea que estemos en una zona de sobrecompra, sobreventa, que generalmente es de corta duración y después de esa pausa va a volver sí, a retomar esa tendencia actual que sí tenía el precio. Entonces,
Acá venimos con algo muy importante, que lo tenemos que tener siempre en cuenta, que está en descifrar, o que nosotros como analistas, ¿sí?, de gráficos, analistas técnicos, podamos descifrar estas dos cuestiones, y tomando estos dos tipos de modelo lo antes posible mientras se están formando y no después, porque si no a mí no me va a servir de nada, ¿sí?, saber un hombro, cabeza, hombro cuando ya está, por ejemplo, vamos a ver de cada uno, ¿no?, o un triángulo o un rectángulo, ¿sí?, qué tipo de patrón es y qué está haciendo, ¿sí?, para saber qué es lo que el precio o a dónde apuntaría el precio por proyección y demás, que es un poco lo que analizamos en los gráficos cuando bueno, hacemos análisis técnico toda la semana, ¿sí? No hacemos solo técnico sino fundamental, pero en este sentido sí saber antes, ¿sí?, como valor de pronóstico qué es lo que va a ser el activo, ¿sí? Así que teniendo en cuenta esta cuestión, ¿sí?, vamos a ver que tenemos en principio patrones de cambio, ¿sí? Los patrones de cambio, ¿sí?, según Murphy, obviamente John Murphy, que es el libro que después les voy a recomendar, que ustedes también pueden ir a buscar esta información, les voy a pasar las páginas, desde qué página hasta qué página, inclusive por si queda alguna duda, para que sea, digamos, la fuente, el libro al que ustedes puedan ir a consultar cualquier duda. Pero los patrones de cambio vamos a ver que son 5 en principio, ¿sí? Puede haber más, puede haber menos, según el analista que lo toque analizar. Vamos a ver otros también, pero básicamente los de cambio son 5, que son los de cabezas y hombros, ¿sí?, triples techos y triples suelos, dobles techos y triples techos, topes superiores e inferiores en B, ¿sí?, o los patrones en B, y el patrón redondo o de modo platillo, que vamos a ver también que bueno, lo podemos encontrar en los gráficos, ¿sí? Vamos a verlos en la gran mayoría con ejemplos prácticos, con ejemplos de los gráficos de algunas figuras que yo también pude encontrar para poder compartir con ustedes. Y también vamos a ver la teoría, que es lo más importante, porque eso nos va a permitir, si nosotros vemos intuimos que vemos alguna figura, porque esto también es tiempo, es experiencia en ver gráficos, pero si intuimos ver una figura, cuáles son los requisitos que necesitamos nosotros, y sobre todo dos cuestiones, ¿sí? La importancia del volumen, porque vamos a ver que el volumen juega un gran papel en todos estos modelos que vamos a ver, ¿sí? Bueno, obviamente en el estudio de ese patrón que acompaña el precio. Es una información que nosotros la tenemos que tener siempre en cuenta, y a veces va a ser el factor determinante para saber si podemos o no confiar en ese patrón que o se está generando o ya lo tenemos generado, ¿sí? Y entender que cada uno de estos patrones que vamos a ver tienen proyecciones y técnicas complementarias, ¿sí?, que obviamente esto no lo vemos de forma aislada, es decir, nosotros vamos a tener que, si usamos indicadores, si usamos divergencias, si usamos gap, si usamos obviamente acción de precio, vamos a tener que tener en cuenta todo esto para complementarlo a los patrones de precio, ¿sí? Esto es solamente una aproximación de lo que arrancamos o lo que vamos a arrancar a ver, ¿sí? Entonces, visto esto, lo que vamos a también tener en cuenta es que vamos a tener también patrones, los llamados de continuidad, ¿sí? También son 5 en principio, ¿sí?, que son patrones en donde, como dijimos, acá hay una pausa de una tendencia que ya venía de una determinada manera. En este caso vemos que bueno, puede ser alcista, ¿sí? Acá veníamos bajistas, pero seguramente la tendencia anterior era alcista, o vamos a suponerlo en este caso, y hay una pausa para después retomar la misma tendencia, ¿sí?, alcista. Estos patrones de continuidad también son 5, dijimos, pueden ser triángulos, banderas y banderines, cuñas y rectángulos. Entonces estos nos van a mostrar pausas en la tendencia actual más que cambios, que son los patrones anteriores, y generalmente son o se llaman intermedios o menores en oposición a estos que son los principales, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿sí?, de todas formas, que independientemente de esto, de tener patrones de continuidad, y antes de ver ya de lleno los patrones, que es lo más importante o lo más interesante dentro de lo que va a ser este video, vamos a ver que hay aspectos comunes de todos los patrones, sea de cambio o sea de continuidad, ¿sí? En principio, el requisito previo, que hablamos anteriormente, una tendencia previa. Si nosotros vamos a partir siempre en el gráfico de que vamos a tener una tendencia anterior, ¿sí?, y que van a aparecernos algunas formaciones, ¿sí?, pero si este patrón, por ejemplo, no viene acompañado de esa tendencia, nosotros no vamos a tener nada para cambiar. Es decir, vamos a tener que tener una tendencia anterior, ¿sí?, y obviamente si no tenemos esa tendencia, raramente habría algo para cambiar, ¿sí?, o para que continúe o para que, como decimos, que cambie esa tendencia, ¿sí? Entonces decimos que tiene que haber una tendencia para que después pueda cambiarse, ¿sí? Tener en cuenta también estas técnicas de medición que dijimos,
y que esas técnicas muchas veces, a veces nos dan proyecciones mínimas, que ya lo vamos a ver en todos los patrones, o en la gran mayoría, que cuando nosotros proyectamos, o podemos proyectar al alza o a la baja, ¿sí? Rupturas sobre esos patrones nos dan a veces porcentajes mínimos, ¿sí? Y el máximo quizá va a estar dado también por la extensión de un movimiento anterior, no nos vamos a complicar mucho, pero tener en cuenta que esto también viene, ¿sí? Acompañado de una tendencia anterior, ¿sí? Y como segundo aspecto, ¿sí? Acá la primera señal de un cambio inminente en la dirección de esta tendencia es muchas veces la ruptura de una importante línea de tendencia. Cuando nosotros tenemos una línea de tendencia que a veces viene de años, ¿sí? Vamos a ver que nos va a hacer o de soporte o de resistencia, ¿sí? Y una ruptura sobre esa línea que a veces lleva años sosteniendo el precio puede generar, ¿sí? Muchas veces un cambio en esa tendencia. Entonces eso también lo vamos a tener que tener en cuenta en todos los patrones, ¿sí? Sea de continuidad o de cambio, pues yo puedo estar en una situación de continuidad de tendencia, pero si se me rompe una línea de tendencia clara que me hace de soporte, claramente podría llegar a estar en problemas y me podría estar indicando el mismo gráfico que se viene un cambio, ¿sí? Otra cuestión de los dos patrones es que cuanto más grande sea el patrón, más grande va a ser el movimiento que se viene después, ¿sí? Es decir, yo acá voy a tener que tener en cuenta la volatilidad, ¿sí? Que la altura me va a medir esa volatilidad que tenga el patrón, y el ancho muchas veces va a ser la cantidad de tiempo, es decir, muchas veces en los gráficos vamos a ver que puede haber un patrón que se esté generando a lo largo del tiempo, en muchos meses, a veces en años, ¿sí? Y mientras más tiempo tenga, ¿sí? Más importante va a ser el patrón y más importante va a ser entonces la forma de medir ese patrón, la ruptura, ¿sí? A la baja o al alza, volvemos a repetir, ¿sí? Por la volatilidad y el tiempo, ¿sí? Que son dos factores que también vamos a tener que tener en la cabeza cuando miremos los patrones. Y generalmente el criterio o la técnica de medición que vamos a ver va a ser vertical y va a ser sobre esa amplitud. Ya lo vamos a ver igual, no se preocupen, en los gráficos, ejemplos para que ustedes también lo puedan tener en cuenta. Y se va a medir sobre la amplitud que va a tener el movimiento en el precio, ¿sí? Esto para tenerlo claramente, ¿sí? en consideración cuando veamos los patrones, ¿sí? El cuarto aspecto, ¿sí? Los patrones superiores generalmente tienen una duración más corta y son más volátiles que los inferiores. Superiores nos referimos cuando estamos arriba en el precio, ¿sí? No estamos abajo, ¿sí? No estamos buscando patrones en zonas de suelo, sino que estamos arriba en máximos de mercado, ¿sí? Entonces estas oscilaciones dentro de los superiores son más amplias, son más violentas, y habitualmente, generalmente los superiores, o sea, cuando estamos arriba, casi en máximos de mercado, van a necesitar menos tiempo para ir formándose. Los inferiores generalmente le va a costar mucho más, ¿sí? Lo vamos a ver con una gran ruptura de volumen o con una gran negociación de volumen. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver en ejemplos, no se preocupen, pero también ténganlo presente. Los inferiores tienen bandas de precios más pequeños y llevan más tiempo generarlos. Bueno, esto tiene que ver con lo que hablamos, son más fáciles a veces de identificar, ¿sí? Y operar con inferiores, o sea, cuando estamos abajo en el mercado y no cuando estamos arriba, ¿sí? Los techos la verdad que son muy difíciles o casi imposibles de operar, ¿sí? La verdad que es muy difícil. Inclusive sí hay que tener en cuenta que los precios, lo que siempre decimos, bueno, bajan en ascensor y suben en escalera, está esa frase, es así, los precios generalmente tienden a bajar muchísimo más rápido de lo que tienden a subir, ¿sí? Por eso el analista, el inversor normalmente puede ganar mucho más dinero estando quizá a veces en corto, en un menor tiempo, que estando en largo alcista, o va a ganar en largo alcista a largo plazo claramente, porque las bolsas tienden a ir en tendencia alcista en la gran mayoría del tiempo, pero me refiero a que en el cortísimo plazo o en el ultra corto, los que operan en corto o que operan en la baja pueden tener mayor riesgo, obviamente mayor riesgo lo van a tener, ¿sí? Porque lo que puedo perder es infinito, pero me refiero a que baja mucho más rápido de lo que generalmente sube el mercado en el corto plazo, ¿sí? Entonces, a mayor riesgo, mayor recompensa también y viceversa. Hay que tener en cuenta el ratio de riesgo también en este aspecto. Y lo último, para así ya meternos de lleno, es que el volumen es más importante en el lado alcista. ¿Qué significa esto? Que decimos que el volumen debería incrementarse en la dirección de la tendencia que tiene el mercado. Eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Si estamos alcista, debería ser mayormente incrementarse en los movimientos al alza, ¿sí? Y este es un factor bastante importante de confirmación, ¿sí? De la tendencia del precio, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos un notorio incremento de volumen, ¿sí? A veces
es el momento para que se complete cualquiera de los patrones que vamos a ver a continuación, ¿sí? Generalmente vamos a tener que notar este incremento en las operaciones, ¿sí? De volumen, ¿sí? Y como decimos, ¿sí? En las partes inferiores, ¿sí? Generalmente es muy esencial que haya esta explosión de volumen para que se complete un patrón, ¿sí? A veces no lo vemos cuando hay en la parte del lado ascendente, o sea, cuando estamos en máximos, no vemos este incremento de volumen a la baja. A veces sí, pero digo, no es esencial cuando estamos arriba. Cuando estamos abajo, para que pueda darse esto es esencial, ¿sí? Entonces vamos de lleno ya al primer patrón. Y vamos a ver que, bueno, ese es el patrón más conocido de todos, ¿sí? Lo que sí, este es un video que va a tardar bastante, ¿sí? Yo lo voy a dejar patrón por patrón, igual por minuto, también para que ustedes puedan, en caso de duda de cualquiera de estos, volver al patrón que corresponda, ¿sí? O que tengan duda al ver un gráfico para que puedan ver los requisitos y demás, y que ya quede el video. Obviamente este video queda grabado en el canal para ustedes. Y vamos a ver entonces el primero, no vamos a dar más vueltas, hombro, cabeza, hombro, ¿sí? En donde este es el más conocido, ¿sí? Es un patrón de cambio generalmente es bajista, ¿sí? Este es bajista, claramente, y es un patrón que vamos a analizar con mayor detenimiento. ¿Por qué? Porque conocerlo con profundidad nos va a permitir a nosotros entenderlo primero cuando lo veamos en el gráfico, y porque los demás patrones de cambio son variantes de este patrón. Entonces no van a necesitar un tratamiento tan profundo como este patrón, ¿sí? Que en realidad este patrón no es más que una revisión adicional de los conceptos de la tendencia, ¿sí? Que nosotros ya vimos lo que era la tendencia en videos anteriores. Por eso, si no lo vieron, recomiendo ver los dos primeros videos, pero tenemos una tendencia, ¿sí? Que ya venimos de una tendencia, en este caso sería alcista. Lo vamos a ver igual con un ejemplo claro que voy a mostrar antes de terminar el patrón. Y vamos a ver donde hay una serie de máximos y mínimos ascendentes de manera gradual, ¿sí? Mínimo, máximo, hasta que, ¿sí? Ahí la tendencia se va a estabilizar, ¿sí? Durante un periodo de tiempo, y porque vamos a ver que va a ir perdiendo velocidad y, bueno, obviamente la demanda o la fuerza de la oferta y la demanda van a estar en un equilibrio. Fíjense que acá no sube ni baja el precio, sino que se mantiene como si fuera lateral durante un periodo, ¿sí? En esa zona de distribución lo que nos va a pasar es que en los niveles de soporte en la parte inferior, o sea, lo que vamos a ver que se llama neckline, que es la base de cuello, se va a romper, ¿sí? Lo que va a hacer con esto es que nosotros tengamos nuevos precios menores de los que ya teníamos anteriormente, ¿sí? Fíjense que acá lo superamos al mínimo anterior, pero acá fíjense que no podemos superar el máximo anterior. Perdón, acá hablamos del máximo, no del mínimo, del máximo anterior. Acá tampoco, y queda casi en la misma altura el hombro derecho que el hombro izquierdo. Y de ahí sí rompemos mínimos anteriores, que es la base de cuello. Que ahora vamos a ver qué requisitos también tenemos que tener para que se cumpla esto, ¿sí? Entonces, el punto A, vamos a tener obviamente requisitos, ¿sí? Dijimos que este es uno de los patrones principales de cambio. Ese que vamos a ver con mayor detenimiento, y los demás son variantes de este patrón. Entonces, al ser bajista, no es más que una revisión adicional de conceptos de tendencia. Ya vimos esto que hablamos del equilibrio relativo, de la zona de distribución, que cuando se rompe esa neckline, esa línea que a nosotros nos hace de soporte, ¿sí? Y marca una nueva tendencia a la baja. Ahora bien, ¿cuál es el requisito que tenemos que tener en el hombro, cabeza, hombro? Bueno, tenemos un requisito que es el requisito de la ruptura de esa base de cuello. Que esa ruptura es el momento en que nosotros vamos a tener que tener mucha atención, porque es el momento en el cual se completaría el patrón. Y por ende lo que vamos a hacer acá nosotros es tener antes sí la previsión de salir. En caso de que estemos en largo, salir, porque se pueden venir movimientos complicados, ¿sí? Complicados en el precio, y se deben completar todos estos requisitos que ahora vamos a ver cuáles son, para que haya una nueva tendencia a la baja, porque acá venimos, como decimos, con una tendencia claramente alcista, y el volumen también se tiene que incrementar, ¿sí? En esa ruptura de la base de cuello, y tiene que haber lo que nosotros decimos un movimiento de retorno. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo un poco en este aspecto, ¿sí? En el aspecto de que, a ver, denme un segundito. Ahí está, lo buscamos por este lado. Entonces acá vemos hombro izquierdo, cómo se va formando, ¿sí? Un hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. El neckline que se rompe, y cuando se rompe la neckline, lo que generalmente
puede llegar a pasar, digo puede porque no es un requisito esencial, como vamos a ver, que haya un movimiento de retorno, pero generalmente lo hay, ¿sí? En donde el precio va a volver a testear esta zona, la zona de la base de cuello, y cuando la toca, no la supera, no la quiebra, y ahí sí se mueve para abajo y hay un impulso muy fuerte bajista, con explosión, digamos, de ventas, ¿sí? ¿Qué es lo que determinaría? ¿Qué es lo que determinaría que realmente arranque la nueva tendencia? Porque esta es un patrón de cambio, que sería una tendencia bajista. Ahora bien, tenemos, como dijimos, ese requisito, ¿sí? de la ruptura de la base de cuello, y varios más que lo que nosotros vamos a tener que evaluar en este sentido es que los aspectos vitales para la formación de este hombro cabeza hombro es una tendencia previa al alza, ¿sí? Esto ya lo vimos, un hombro izquierdo con mayor volumen, ¿sí? que el hombro derecho, ¿sí? Perdón, que la cabeza sería, que es el punto B, subida hasta nuevos máximos con un volumen más ligero que se va a dar por el hombro derecho, que va a ser el punto C. Después tenemos una caída, ¿sí? hasta el pico anterior, que es A, ¿sí? El mínimo anterior, o sea, lo que sería casi la zona de suelo, la zona de soporte, que todavía no va a estar realmente formada por la neckline, ya vamos a ver después, pero cuando tenemos la tercera subida, ¿sí? vamos a ver un volumen escaso, ¿sí? Es decir, acá vamos a tener la gran cuestión de que cuando el precio suba, vamos a ver que no hay mucha compra, vamos a ver que no hay mucho volumen, ¿sí? Y volvemos a generar otra vez, ¿sí? ese toque nuevamente a la neckline, pero ya con un cierre definitivo, posible movimiento de retorno a la base de cuello, seguido por un nuevo mínimo, como decimos, ¿sí? Entonces, vamos a ir redondeando, ¿sí? Porque no quiero ser tan largo, si bien este es el más importante, tampoco lo quiero hacer tan largo, pero para que ustedes también tengan a ver, al menos una noción básica de qué es lo que tenemos que mirar, ¿sí? Tres máximos bien definidos, ¿sí? El del medio va a ser la cabeza, que va a ser el más alto de todos, ahora lo vamos a ver en el gráfico, y vamos a ver que el patrón no va a quedar completo hasta que no se rompa esa neckline o esa base de cuello, ¿sí? Con un gran impulso bajista, ¿sí? Tiene que haber un criterio de ruptura de esa neckline de 1 o 3%, o hay otro criterio que generalmente usan los analistas técnicos, que es dos cierres sucesivos por debajo de esa base de cuello, que es la regla llamada regla de 2 días, ¿sí? Que se puede usar para una mayor confirmación, es decir, que el precio no rompa la neckline por 2 días y que me quede abajo, ¿sí? Ahora bien, siempre existe la posibilidad, esto hay que tenerlo muy en cuenta, de que el patrón no sea de hombro cabeza a hombro y que la tendencia alcista se pueda reanudar en cualquier momento. En ese caso vamos a tener un hombro cabeza a hombro anulado, ¿sí? Vamos a ver que los patrones no son infalibles, pueden fallar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la importancia del volumen, es muy importante, ¿sí? El volumen en esta figura. ¿Por qué? Porque como regla, cuando nosotros tenemos en el segundo pico en la cabeza, en la formación de la cabeza, va a haber un volumen menor que en la del hombro izquierdo. Es decir, vamos a empezar a ver que el volumen baja, ¿sí? A ver, esto no es un requisito esencial, pero es una advertencia, al menos al analista, de que hay una decreciente presión compradora. Vamos a ver que la presión de compra, o sea, los alcistas en este caso, van a estar por debajo de los bajistas, e inclusive casi no va a haber presión compradora, ¿sí? Entonces, la señal de volumen, en este caso más importante, nos va a aparecer ¿cuándo? Bueno, nos va a aparecer en el tercer pico, en el hombro derecho, y acá sí vamos a ver que es notoriamente menor que los dos picos anteriores, o sea, inclusive, ¿sí? El volumen lo que va a hacer es ser menor hasta que se rompe esa neckline, se rompe esa base de cuello, y vamos a ver que baja durante esos movimientos de retorno, y después en ese movimiento de retorno, si existe, porque muchas veces, como decimos, no existe ese movimiento de retorno, cae, rompe la neckline y listo, proyección de la medida y a otra cosa, ahí ya vamos a tener configurado el hombro cabeza a hombro directamente. Ahora bien, otro punto fundamental es proyección. ¿Cómo medimos? ¿Cómo proyectamos esa ruptura o el patrón? ¿Sí? En los hombros cabeza a hombro, lo que vamos a ver, ahora lo vamos a ver en el gráfico, medimos la distancia vertical desde la cabeza, que va a ser el punto C, hasta la base de cuello, y de ahí se proyecta el punto de ruptura, ¿sí? Que lo vamos a tener sobre el punto C, que es el hombro, en este caso derecho, ¿sí? Y son siempre, esto hay que tenerlo muy en cuenta, objetivos mínimos. ¿Por qué objetivos mínimos? Porque ¿qué hacen los precios con frecuencia? Pueden ir mucho más allá de estos objetivos. Entonces hay que tener en cuenta que son objetivos siempre mínimos en los patrones.
Y vamos a verlo ahora sí en el gráfico, claramente vamos a evaluar. En este caso tenemos, es un activo real, periodo del 2000, casi mediados de 2017 hasta 2018, en donde nosotros vamos a ver un patrón que se va formando. Fíjense el tiempo que le lleva, si a veces está meses produciéndose este patrón. Y lo que nosotros vamos a identificar acá claramente, acá yo lo marqué para que ustedes lo vean un poco más gráfico, el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho, que en nuestros ejemplos lo que va a hacer sería el punto A, B y el punto C. La neckline, que sería la base de cuello, fíjense que es la que atraviesa, en este caso va a ser, vamos a ver la inclinación que debe tener o no, ¿sí? También es importante, nos está hablando cuando, muchas veces puede ser realmente horizontal y muchas veces va a ser con una pendiente bajista, lo que nos va a hablar de debilidad de mercado, ¿sí? Esto como aspecto complementario, ¿sí? Pero vamos a ver que, fíjense que el volumen va disminuyendo. En la cabeza, fíjense, el punto B no tenemos volumen casi. Y después sí lo que tenemos es este movimiento de retorno que acá es casi imperceptible, pero fíjense, vuelve y hay una ruptura muy fuerte, mucho volumen, ¿sí? Y acá el precio, fíjense que llega a niveles mínimos que si nosotros medimos la cabeza, fíjense, con la neckline, proyectamos y tenemos ahí, ¿sí? Al menos un mínimo que eran los 21,97 luego de la ruptura, ¿sí? Sobre la neckline. La neckline que se rompe, cuando se rompe acá nosotros ya, cuando, bueno, vamos a tener ya varias. Acuérdense que los patrones son complementarios de otras técnicas, de otras, a ver, de nosotros ya usamos retrocesos Fibonacci, usamos soportes y resistencias. Acá ya vamos a tener varias señales de que el activo no le está yendo bien. ¿Por qué? Porque fíjense que también cruzó, rompió con mucha fuerza la EMA de 200, eso ya va a ser un gran aviso. Bien, venía haciendo mínimos anteriores, tiene un rebote y cuando tiene ese rebote y rompe, muy probable en que el que esté al alza ya esté viendo la formación, ¿sí? De este patrón, que en este caso va a ser un patrón emergente, que todavía no se va a ver dado totalmente. ¿Por qué? Porque se está formando, por eso decimos que es emergente, que se va a completar cuando rompa hacia abajo, rompe la neckline y cuando vemos mucho volumen vendedor, ahí ya claramente no habría que estar adentro del activo. Sí, si lo compramos obviamente acá arriba, bueno, claramente no va a ser la opción, porque yo siempre, al menos no el que siga el canal, porque claramente nunca hablaríamos de una compra acá arriba, sino en niveles FIBO o niveles de retroceso, pero podemos haber comprado en esta zona, ¿sí? Que el precio llegue acá y después caiga y volvemos a la misma zona inclusive, pero independientemente de eso, identificar el patrón. ¿Sí? Acuérdense también que este objetivo de precios es un objetivo de precios mínimo, ¿sí? El precio, fíjense, inclusive fue un poquito más por debajo, a los 19,22. Entonces, ese es un ejemplo, vamos a ver otro. Y acá también vamos a ver otro ejemplo, en este caso de Repsol, ¿sí? Esta acción española, que fíjense que acá sí quizás un poco más polémica esta figura, porque acá sí, fíjense, lo traigo también para que la puedan ver, a veces no se da tan claro, aunque acá a mi modo de ver estaría claro, fíjense, hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. La neckline, fíjense que muchas veces puede tener una pendiente ascendente, ¿sí? Esto va a marcar que el mercado ya venía un poco más, con un poquito más de fortaleza que cuando tenemos una neckline en sentido bueno, descendente. Y acá vamos a ver que la proyección, si nosotros proyectamos, ¿sí? Era hasta la zona o hasta zona de precios muy distintas a las que vimos anterior, ¿sí? Que era aproximadamente, ahí lo corremos un poquito, hasta la zona de los 10,43. ¿Qué es lo que hace el precio después? Bueno, el precio acá mucho caso no hace. Se quiere volver a meter nuevamente sobre niveles, fíjense, rompiendo la neckline. Pero después finalmente, fíjense que nunca hay una ruptura muy fuerte sobre la línea de cuello, sobre la base de cuello, lateraliza y se vuelve a poner por debajo. Por ende no lo anula de lleno, ¿sí? Está inclusive varias semanas sin poder hacerlo. Y después sí ya tenemos el desplome mucho más por debajo de los 10,22. ¿Sí? Entonces este es un patrón que a mi modo de ver también estaría interesante para poder analizar como ejemplo, ¿sí? Esto del hombro, cabeza, hombro, al menos lo básico. Vamos a ir con el siguiente patrón, que en este caso es un patrón de cambio, pero de cambio alcista, ¿sí? A diferencia de lo que es el hombro, cabeza, hombro normal, el hombro, cabeza, hombro invertido, lo que nos va a traer es la posibilidad de ver, ¿sí? Un patrón alcista de poder individualizarlo y obviamente tenerlo para poder operarlo, ¿sí? Este patrón vamos a ver que vamos a tener tres mínimos, ¿sí? Con un mínimo
mucho más menor que mucho más menor, no, menor inclusive que el hombro izquierdo y el hombro derecho, que va a estar en el centro, que va a ser la cabeza, y se va a necesitar sí acá un cierre decisivo por la base de cuello, ¿sí? Y acá sí, lo que vamos a ver y evaluar es que vamos a necesitar una fuerte ruptura con mucho volumen bueno, claramente de ruptura de base de cuello, de la neckline con volumen. Vamos a necesitar una explosión, ¿sí? de compra sobre esa zona, ¿sí? Y vamos a ver que lógicamente es necesaria para poder arrancar un mercado alcista, porque acá venimos generalmente, o vamos a venir, de una tendencia preexistente bajista, ¿sí? Entonces se dan generalmente muchas veces abajo de los precios, cuando ya estamos en pisos, ¿sí? Y lo podemos identificar en esa zona, ¿sí? Es decir, el mercado, como decimos, va a caer por su propia inercia, y esto muchas veces puede llegar a pasar porque hay una falta de demanda, falta de interés comprador por parte de los inversores, que esto hace que por la propia inercia el mercado vaya cayendo, ¿sí? Pero es distinto cuando nosotros vemos que los precios tienen que subir. Cuando tienen que subir es necesario que nosotros veamos en los gráficos volumen, ¿sí? Por eso en este patrón es muy importante que haya en ese cierre decisivo, ¿sí? Esa secuencia de volumen distinta, que esto es lo que va a diferenciar el hombro cabeza hombro invertido del hombro cabeza hombro normal, que es bajista, ¿sí? Este volumen, que juega un papel mucho más crítico, de esos patrones que los encontramos abajo del mercado, los llamados inferiores, y el incremento, ¿sí? de esa presión, gran presión compradora. Entonces, en este patrón, muy similar, vamos a ver que es casi igual, es una foto del hombro cabeza hombro, pero a la inversa, ¿sí? A la inversa. Lo invertimos y lo encontramos en la parte de abajo de los gráficos con una tendencia, en este caso, que no va a ser alcista, sino bajista, y que la subida a la parte de la cabeza ya debería empezar a mostrarnos no solamente un incremento en operaciones, sino que el nivel de volumen supera el que teníamos anteriormente, es decir, mientras el patrón siga formando, que es el hombro izquierdo, ¿sí? Y esa caída al hombro derecho va a ser con un volumen ligero. Ahora lo vamos a ver también en el gráfico, con explosión de volúmenes cuando se rompa así la neckline. Este movimiento de retorno también se puede dar este movimiento, otra vez a ir a buscar la neckline, de anular el patrón, ¿sí? También se puede dar tranquilamente, no va a ser esencial, pero hay que acordarse que la nueva tendencia ascendente, o sea, al alza, para retomar el camino lo vamos a tener que tener con, obviamente, el volumen ese. Hacemos mucho hincapié en esto porque es importante, ¿sí? Y la técnica para medir, o sea, la técnica de medición es exactamente igual que el hombro cabeza hombro. Y también, si evaluamos lo que hablamos recién, ¿sí? De la inclinación que pueda llegar a tener la neckline o la base de cuello, en la parte de arriba, o sea, cuando vamos a encontrar patrones como los de recién, vamos a ver que la neckline va a ir hacia arriba, ¿sí? Lo vimos recién, por ejemplo, en Repsol, veníamos de una tendencia alcista fuerte, después, obviamente, o puede ser horizontal, hay algunos patrones que nos van a marcar esa neckline horizontal, y otras veces se inclina hacia abajo, nos van a indicar una señal de debilidad, ¿sí? De que obviamente la presión compradora se va agotando, ¿sí? Y también vamos a tener un hombro derecho también débil, fíjense que puede estar un poquito más por debajo que el hombro izquierdo, ¿sí? Pero en la gran mayoría de los patrones iguales, ¿sí? La neckline tiene una ligera inclinación hacia abajo, descendente. Esto no es tan importante, tan relevante, pero sepan que también los podemos encontrar. Y en este caso traje un ejemplo, ¿sí? El ejemplo de, bueno, este activo es Iberdrola, el que vamos a ver a continuación, donde está claro, para mí, al menos desde mi punto de vista, la figura, ¿sí? Acá sí vamos a ver que en la ruptura de la neckline igual tenemos un volumen, que es un volumen parecería vendedor, pero hay una explosión de volumen, ¿sí? Esto es importante, hay ruptura de la neckline, después fíjense que de ahí tenemos básicamente el patrón ya configurado, medimos la proyección, ¿sí? Daría mínimamente hasta los 7,31, patrón cumplido, ¿sí? Y fíjense que el hombro izquierdo es un poco más débil que el hombro derecho, ¿sí? Tenemos la cabeza que se diferencia de ambos hombros, y la neckline también muy similar y casi exactamente igual, pero que nos va a mostrar o que nos va a indicar entonces, para poder predecir, una vez que rompa la neckline y que no haya, ¿sí? Otra vez una ruptura muy fuerte sobre la neckline, que el patrón se configura, ¿sí? Tenemos también vamos a ver otro ejemplo, que en este caso va a ser Mondelez, otro activo, cotiza en el Nasdaq. Fíjense que en este también vamos a encontrar
ya vamos a ver que el patrón se empieza a complicar. En realidad ya la tendencia se empieza a complicar, mejor dicho, y rompe la EMA de 200, empezamos en una tendencia bajista que se va a ir revirtiendo. Fíjense que, como decimos, el patrón puede durar dura varios meses inclusive, hasta que tenemos esta ruptura, ¿sí? Fíjense con esta tremenda vela. Hay una vela acá que no se llega a ver, pero es esta, fíjense, donde hay incremento de volumen, ¿sí? Comprador, y no tenemos acá, fíjense, no hay ni siquiera movimiento de retorno a la base de la línea de cuello, a la neckline. Por eso decimos que a veces no se da esa cuestión, pero es un patrón que se llega a cumplir a la perfección, porque si nosotros desde el punto de ruptura proyectamos, llega hasta los 53.80 y más allá, ¿sí? Después obviamente tenemos la caída del COVID, lamentablemente, pero fíjense que la proyección sobre la figura, al menos mínimamente, la tenemos completa, ¿sí? Esto es el hombro cabeza hombro invertido, ¿sí? Fíjense que es muy similar al hombro cabeza hombro tradicional, pero esta sí es una figura ya de cambio alcista de esta tendencia que venía decreciendo, ¿sí? Entonces vamos al siguiente patrón, que acá lo que tenemos que también tener en cuenta que hay hombros cabezas hombros complejos, se le dice, en donde nosotros vamos a poder a veces ubicar que la cabeza a veces no se da de una forma tan clara, ¿sí? Podemos tener una doble cabeza o dobles hombros, pero acá no se trata de patrones o modelos comunes, ¿sí? Sepamos que existen. Si tenemos doble hombro, doble cabeza y doble hombro izquierdo y doble hombro derecho, en ese caso se podrían dar tranquilamente. Si los veamos no nos asustemos, pero tienen las mismas incidencias, ¿sí? ¿Y cuáles son las formas de operar hombros cabeza hombro? Bueno, claramente posiciones largas durante esa posible formación. Esto depende obviamente del analista, pero bueno, hay muchos, generalmente en lo personal. Acá les dejo las que existen, ¿sí? Se puede medir la distancia de subida desde el punto de ruptura, desde la cabeza, desde el hombro izquierdo, el hombro derecho, comparar los retrocesos o trazar líneas descendentes y de ahí comprar, o operar la ruptura de la neckline para quienes son un poco más conservadores. Yo estoy en esa postura, al menos en los hombros cabeza-hombro, que generalmente vamos a abrir una posición larga. En los hombros cabeza-hombro, perdón, en hombro cabeza-hombro invertido, en hombro cabeza-hombro común, lo que vamos a poder es ponernos bajistas, ¿sí? En ese caso, bueno, claramente también, al menos en mi punto de vista, cuando vuelvo a buscar otra vez en ese movimiento de retorno, se podría especular ahí y poner un stop loss, ¿sí? Cortito arriba del último máximo o el último mínimo, de acuerdo a qué patrón tengamos, ¿sí? Y también tener en cuenta que los hombros cabeza a hombros pueden fallar, como cualquier patrón de los que vamos a ver. Si por algún momento o en alguna cuestión esa base de cuello es rota hacia abajo o hacia arriba, de acuerdo a qué patrón estemos, si el hombro cabeza a hombro común, vamos a ver que la debería romper al alza, ¿sí? Para continuar la tendencia alcista. Y si estamos en hombro cabeza a hombro invertido, a la baja, ¿sí? Seguir la tendencia bajista, pero necesitamos un cierre decisivo sobre esa base de cuello para que nosotros como analistas ya paremos un poco, veamos como señal de alerta de que puede quedar sin efecto ese patrón, ¿sí? Dos cuestiones importantísimas, ¿sí? Que esto lo tienen que grabarse a fuego, o grábenselo, que ninguno de los patrones chartistas va a ser infalible. Es decir, vamos a ver que nosotros mientras más veamos gráficos en el tiempo, funcionan en la gran mayoría de casos, pero no siempre. Muchas veces se anulan y tenemos también que saber esto. Y que los operadores técnicos siempre lo que tenemos que hacer es estar a la expectativa, es decir, buscamos señales gráficas que también nos indican que nuestro análisis sea incorrecto, o sea que no a la inversa, no pretender que todo el análisis que hagamos siempre va a resultar al 100, porque muchas veces no va a ser de esta manera, ¿sí? Y precisamente una de las mayores ventajas del análisis técnico es esta capacidad que podemos tener para que el análisis nos avise de que estamos del lado equivocado, ¿sí? Es decir, que no estamos del lado del mercado que tenemos que estar, así que eso también se los dejo como gran pauta a seguir, ¿sí? A evaluar cuando hacemos este tipo de análisis, ¿sí? También se puede dar el hombro cabeza a hombro como señal de consolidación, ¿sí? Esta es una excepción, lo traigo así, lo comento rápido, no nos vamos a detener mucho en esto, pero muchas veces se da como consolidación para poder seguir la tendencia, ¿sí? Esta es una excepción porque generalmente los hombro cabeza a hombro, sea el común o el invertido, son patrones de cambio, ¿sí? Nos vienen a mostrar cambios en los precios, ¿sí? Puede ser patrones de triple techo o triple suelo, como lo vemos acá, son excepciones, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, en este caso, fíjense que acá cae, veníamos de una tendencia, bueno, acá no se ve, pero de una tendencia alcista,
tenemos un casi triple suelo, también se puede evaluar como triple suelo, que ya lo vamos a ver en las figuras rectangulares, pero que acá sí, después de haber hecho esta gran zona de soporte durante mucho tiempo, vuelve al alza, ¿sí?, con fuerza. Entonces, estos triples suelos o estos hombro, cabeza, hombro como triple suelo y triple techo se aplican, como decimos, los principios anteriores. Es una variación infrecuente y acá la diferencia principal la vamos a tener con que los tres máximos y mínimos van a estar casi en el mismo nivel, ¿sí? Van a ser una zona de soporte o resistencia claves, y el volumen lo que va a intentar hacer es que en cada máximo sucesivo arriba, ¿sí?, tiene que crecer en el punto de ruptura. O sea, vamos a tener un volumen cada vez incrementándose mucho más fuerte, ¿sí?, y no va a quedar completo hasta que esos niveles de soporte, en el caso de los triples suelos, queden rotos a la baja, ¿sí?, a la inversa. En los máximos, ¿sí?, en los triples techos, lo vamos a ver con aumento de volumen en ruptura hacia la baja o al alza, ¿sí?, de acuerdo a si estamos en triples suelos o en triples techos, ¿sí? Lo mismo tenemos, fíjense, máximos y mínimos, ¿sí? Tenemos zonas de doble suelo o doble techo, doble suelo, doble techo, ¿sí? Y la medida de proyección es la misma, ¿sí? La anchura, ¿sí?, la proyectamos y la anchura la proyectamos, ¿sí? Se puede dar como señales tranquilamente de consolidación. Entonces, estas señales, ¿sí?, estas señales son, fíjense, a veces tienen esta forma de M o de W, ¿sí?, de M cuando es obviamente bajista y de W cuando es alcista, lo encontramos abajo, ¿sí?, y mucho volumen en la ruptura, ¿sí?, cuando vuelve a testear otra vez la zona, en este caso de la resistencia que fue techo, ¿sí?, ahí vamos a tener explosión, y acá sería al revés, acá tendríamos el incremento de volumen, ¿sí? Y fíjense que son similares a los patrones de doble triple techo, y bueno, este patrón, la forma de proyectar es exactamente igual. Acá tenemos un ejemplo, esto está en el libro obviamente de Murphy, que después les voy a dejar, como le digo, las páginas y demás para que ustedes puedan también visualizarlo. Acá tenemos doble techo, ¿sí?, de superior doble se le dice, pero doble techo, en donde se proyecta mínimamente, vamos a tener una proyección de este rango, ¿sí?, de esta zona de rango, y acá confirma la zona de ruptura, ¿sí?, rompe mínimo entre máximos, ¿sí?, y se proyecta hacia abajo, ¿sí? Lo vamos a ver mucho también en lo que son los rectángulos, mucho más claro esto, ¿sí? Lo mismo acá tenemos otro gráfico, fíjense, inferior doble, o sea, de doble suelo, la zona de resistencia entre mínimos, y una vez que se rompe al alza, ahí ya lo tenemos configurado. Se puede dar de esta manera también, en donde tengamos una línea de tendencia que cuando se rompa tengamos un doble suelo, y de ahí se proyecte la altura, ¿sí? Entonces, a veces los dos máximos no están en el mismo nivel, lo vemos acá, ¿sí? Los máximos a veces están en niveles distintos, y podría parecer a veces una apertura al alza válida, pero a veces termina siendo parte de un proceso de máximos, ¿sí? ¿Hay filtros? Sí, hay filtros para también evaluar este tipo de modelos, ¿sí? Debe haber un cierre más allá de la resistencia anterior, ¿sí? No, en lugar de una simple ruptura tardía, es decir, tiene que haber una ruptura con volumen, o obviamente estar algunos días, que es la regla de los 2 días que ahora vamos a ver, ¿sí? También hay un filtro que se puede usar de criterios de ruptura de 1/3, por ejemplo, o 1 o un 3% por arriba de ese nivel de ruptura, o la de los 2 días, como digo, ¿no? Es decir, que los precios se queden mínimamente 2 días por arriba de esa señal de ruptura. Hay otros criterios, ¿sí? Cierre de viernes por encima del máximo anterior, o que el volumen de apertura al alza también sea fuerte, como otro filtro. Estos no son 100% fiables, ¿sí? Pero estos filtros lo que nos indican en este tipo de patrones de dobles, triples techos es que precisamente nosotros evitemos los whipsaws, que son las señales falsas, ¿sí? Las señales falsas en este tipo de modelos, ¿sí? Acordarnos que nosotros estamos trabajando en este sentido con probabilidades. Va a haber momentos en que nos equivoquemos, porque el análisis técnico, como decimos, no es por 100% fiable. Y también tener en cuenta que muchas veces esto se da en señales o en topes de mercado alcista, ¿sí? Cuando el mercado ya viene, como bueno, lo tenemos hoy en día también en esto, hay que tener en cuenta y prestarle atención, porque estamos en un mercado que se sobreextendió al alza, y muchas veces tenemos estas trampas alcistas, ¿sí? Que como posibilidad nosotros vamos a tener el favorecer esa continuidad en la tendencia, ¿sí? Pero lo que vamos a tener que hacer, si vemos alguno de estos patrones, es esperar
esperar que esté completo y después sí poder ejecutar más tranquilo la operación. Lo tenemos acá, línea de tendencia principal. Claramente acá vemos ¿sí? que quiebra la línea principal. Tenemos casi la línea de C, ¿sí? que marcaría el máximo posterior, que es un poquito mayor a la, y la ruptura sobre esa zona. ¿sí? Ahí tendríamos una trampa alcista o apertura falsa. Cuando nosotros vemos ¿sí? que podríamos abrir la operación acá y cuando rompe ¿sí? máximos anteriores, pero fíjense que después el precio se termina hundiendo, se termina yendo para abajo, ahí tenemos apertura falsa. Entonces, también evaluar otra cuestión, el tiempo entre máximos y mínimos. ¿sí? Cuanto más largo sea el tiempo entre los máximos o los mínimos, más importante va a ser porque la proyección va a ser distinta, ¿sí? va a ser mucho mayor. Vamos a poder proyectar mucho más, de manera mucho más amplia, los patrones. ¿sí? Eso es algo cierto en todos los patrones. ¿sí? Es decir, mientras más dure el patrón, más fuerte va a ser la proyección que tengamos sobre el mismo. ¿sí? Entonces, y la mayoría también de estos patrones, de dobles suelos o dobles techos, ¿sí? deberían tener como mínimo en cuanto al tiempo un mes ¿sí? entre los dos máximos o los dos mínimos. O sea, se tiene que dar al menos ese lapso temporario de un mes entre los dos máximos o dos mínimos para que podamos considerarlo como un patrón válido. Algunos casos pueden ser mucho mayores, 2 o 3 meses, en gráficos semanales o también de que puede cubrir años. ¿sí? Y yendo un poquito, sí, ahora sí un ejemplo más gráfico, vamos a ver que estos patrones, fíjense, de dobles máximos, acá está claro, fíjense esta zona, la zona de los 29 aproximadamente, esto es un activo italiano, ¿sí? Pero fíjense que acá tenemos doble techo, va a intentar romper y vuelve otra vez a testear qué zona, la zona del soporte, ¿sí? De ahí obviamente tenemos una ruptura hacia la baja, es una forma de M, ¿sí? De M claramente la cumple, y acá en el mismo activo, fíjense, en la parte inferior vamos a tener un patrón de dobles mínimos, ¿sí? En el mismo activo, para ser mucho más claros, tenemos doble piso en esta zona y casi un doble triple techo en donde lo rompe al alza, vuelve a testear otra vez esta zona, fíjense que es la zona de resistencia, y después sigue al alza. Esta va a tener una forma ya no de M sino de W, que es lo que vimos y lo que intentamos explicar hace un rato, ¿sí? Ahora bien, vamos con el siguiente, ¿sí? El tercer patrón, ya casi nos estamos quedando sin patrones, en este caso de cambio, de cambio, ¿sí? Acá es el patrón de platillos y púas y patrón en B, son dos distintos, vamos a ver los dos distintos. En este caso, este no es muy habitual, esa es la realidad, pero que es un patrón platillo porque tiene la forma ¿sí? de platillo redondeado. Sí, es un cambio lento, este lo vamos a ver mucho más lento en los gráficos y va a ir de descendente a lateral, porque vamos a ver que vamos a tener una pequeña inclinación bajista, pero no deja de estar en rango el precio. ¿sí? Y vamos a ver que se van a detectar generalmente en gráficos semanales o mensuales, va a cubrir muchos años, ¿sí? Y cuanto más tiempo duran, más fiabilidad y más importantes son. Acá en este caso, las púas van a ser los cambios de mercado, ¿sí? Y vamos a ver después el patrón en B, que bueno, que es mucho más claro de ver, ¿sí? Pero en este caso, como decimos, ¿sí? Mientras más tiempo dura mejor, el cambio es muy lento, es gradual, y este sí podría llegar a darse con menor frecuencia, ¿sí? Es un cambio, es un patrón alcista, y vamos a ver un ejemplo. Y acá estamos en el S&P 500, ¿sí? Época del 2011 al 2012. Fíjense acá cómo el precio cae, y entra en esta zona que acá sí igual estábamos bastante bajistas. Y bueno, de ahí claramente después es un patrón donde el cual marca que después se vienen grandes cambios en cuanto a lo alcista, ¿sí? Acá también lo podemos encontrar, quizá un poco más claro porque se va a venir de un movimiento fuerte a la baja, pero fíjense que después, en este caso, retoma con fuerza la subida, ¿sí? No es este movimiento, fíjense que esto sí fue la crisis del 2008, sino que son movimientos un poquito más o menos volátiles, pero que genera esta zona que si nosotros la vemos desde este aspecto, es un rango lateral, fíjense, queda lateralizando, no cambia la tendencia y después sí, ya después claramente vuelve a ser alcista, ¿sí? Y si vamos a ver el otro patrón, el patrón en B, este sí ya es un patrón de cambio bajista, ¿sí? En el cual, bueno, acá aparece muy rápido en el gráfico, ¿sí? Da un periodo de transición demasiado lento, a veces
es inexistente, o sea que nos va a dar muy poca posibilidad de que nosotros podamos realmente poder identificarlo. Se da con una caída abrupta, ¿sí? Y a veces la única advertencia que nosotros podamos tener es el fuerte volumen que se va a generar, ¿sí? En la parte de abajo cuando veamos el gráfico, y se da generalmente en mercados que están sobreextendidos, que ya vienen muy fuertes o muy alcistas, y la verdad que esto es como para tenerlo como pauta adicional, porque realmente es muy difícil poder operar este tipo de patrón, pero para conocer los que existen, que se dan y que son de cambio bajista. Sobre lo que acabamos de decir, tampoco vamos a poder agregar mucho más si aparecen en forma repentina, y claramente, se complica en ese aspecto poder visualizarlos, poder en este caso ser previsibles con esto. Entonces vamos a un ejemplo de esto en el gráfico. Y en este caso, sí, también en el S&P 500 vemos que tenemos este patrón, que venimos de un mercado sobreextendido. En pocos días se da vuelta, ¿sí? Acá hay gran volumen también, hay gran fuerza vendedora. Y después el precio se vuelve para abajo. Fíjense que en cuestión de 2 o 3 velas, 3-4 días, el precio se pinchó, ¿sí? Entonces es muy difícil. Vuelve a la EMA de 200, obviamente tenemos otros indicadores, pero estos son patrones muy difíciles de operar por esto precisamente de lo repentino y la explosión que tiene el movimiento, en este caso a la baja. A la baja ya veníamos de una tendencia alcista y el precio de manera muy fuerte, muy violenta cae. Y entonces, ahora sí, ya como conclusión de los modelos de cambio, son los primeros modelos, vamos ahora a los de continuación. Hay 5 patrones que son los que ustedes más tienen que prestar la atención, que son hombros, cabezas y hombros, hombro, cabeza, hombro invertido, dobles y triples techos y triples suelos, forma de platillo y patrón en B. Y de todos estos, vamos a ver que los más comunes siempre van a ser, o los que vamos a ver en videos, en revistas, en análisis, o si los otros los podemos individualizar, bueno, bienvenido. Pero los más comunes van a ser hombros, cabezas y hombros, dobles y triples techos y triples suelos, ¿sí? Estos suelen indicarnos qué cosa, como dijimos, importantes cambios en la tendencia en marcha, o sea, en tendencia que ya está activa, y se clasifican como patrones principales de cambio. Son de cambio, ya venimos de una tendencia que, por ejemplo, si es alcista, nos van a indicar que la tendencia va a cambiar a bajista, y así al revés, si es bajista va a cambiar a alcista. Entonces, viendo esto y entendiendo este concepto, si pasamos a los últimos patrones, que son los de continuidad. Decimos que son patrones de mucha más corta duración, y lo que nos van a sugerir, lo que nos van a indicar a nosotros como analistas técnicos, es una consolidación en esa tendencia en lugar de cambio, y son modelos para seguir la tendencia preexistente, que vamos a esos ahora. Y en estos vamos a encontrar también 5. ¿Sí? Estos son los que más les va a gustar, porque son patrones que más nos vamos a estar familiarizados, porque los vamos a ver un poco más claro en los gráficos y mucho más de manera cotidiana. Y dijimos que los de continuación son también 5 triángulos. Vamos a tener banderas y banderines, cuñas y rectángulos. ¿Sí? Nos van a mostrar pausas en la tendencia actual del mercado, más que cambios, y son intermedios o menores en oposición a los principales. Entonces, ¿qué nos van a indicar? Nos van a indicar una pausa en la tendencia preexistente, de la tendencia que ya venimos, si es alcista obviamente al alza, si es bajista de que va a seguir esa tendencia a la baja, y que el siguiente movimiento va a ser en la misma dirección que la tendencia que precedía al patrón que nosotros vamos a estar viendo en el gráfico, ¿sí? Otra diferencia con el de cambio es el factor tiempo, porque dijimos que estos patrones, los que son de continuación, tienen una duración más corta en el tiempo, que los de cambio son patrones generalmente de corta duración. También tener en cuenta que estos patrones, más allá de que a veces sean de cambio o de continuidad, en general van a caer en las categorías que vimos, y si nosotros los interpretamos de manera adecuada, vamos a poder, o nos van a poder ayudar a determinar qué es lo que está haciendo el mercado en la gran parte del tiempo que nosotros estemos en el mercado, ¿sí? O sea, cada vez que nosotros veamos estos patrones, vamos a poder predecir qué es lo que el precio puede estar haciendo. De ahí la importancia, sobre todo, de este tipo de patrones, que son los que generalmente ustedes ven en los videos: rectángulos, triángulos, cuñas. Vamos a ver de todo un poco. Vamos a ver, qué importancia le damos a cada uno, ¿sí? Obviamente los más importantes en el video.
Y el primer patrón claramente lo vamos a tener individualizado como los triángulos. ¿Quién no vio un triángulo y dijo, bueno, ¿qué es esto en el gráfico? Bueno, los triángulos es el primer patrón y vamos a tener tres tipos de figura triangular. Sí, vamos a tener primero el simétrico, el ascendente y el descendente. Vamos a tener esas tres subespecies, por así decirlo, dentro de los triángulos. Y vamos a ver que cada triángulo tiene una formación distinta y también tenemos formas de poder pronosticar de manera distinta de acuerdo a cuál sea, si es simétrico, si es ascendente o si es descendente. Vamos con el primero. El primero es el famoso triángulo simétrico o alcista, espiral, que en este caso vamos a tener, sí, fíjense, 3 toques arriba, 3 toques abajo, ¿sí? Bueno, las dos líneas, ¿sí? Las líneas de tendencia que van a ser convergentes, o sea, que van a ir hacia lo que se denomina el punto del vértice, ¿sí? Y vamos a tener una base que es la anchura de ese triángulo, ¿sí? No es mucho más que esto, es muy sencillo de comprender. Este es alcista, va a tener connotaciones alcistas, ¿sí? Y vamos a ver que la línea vertical de la izquierda, de la altura que mide la altura del patrón, o sea, esta línea, ¿sí? Fíjense que la vamos a llamar base, es el punto de la intersección a la derecha, bueno, donde encontramos ambas líneas, y el vértice, donde se unen, ¿sí? las dos líneas de tendencias convergentes, ¿sí? Es un patrón de continuidad, nos implica una pausa en la tendencia actual. ¿Y para qué? Para luego volver a retomar una dirección original de la tendencia, ¿sí? Hay que acordarnos, ¿no? Si estamos en una tendencia bajista, este triángulo asimétrico, ¿qué nos va, o qué implicaciones va a tener? Bajistas, ¿sí? No hay que olvidarse de la tendencia preexistente a ese movimiento, ¿sí? ¿Cuál es el requisito mínimo que tienen que tener los triángulos simétricos? 4 puntos de contacto. Entonces vamos a necesitar 2 arriba y 2 abajo, ¿sí? Para trazar una línea de tendencia, y para trazar 2 líneas de tendencia convergentes que deben ser al menos tocadas 2 veces. Eso es importante. Y el requisito mínimo acá es que hayan 4 puntos de contacto. Vamos a ver que en muchos triángulos tenemos 6. Recién vimos este. Ustedes me dirán, bueno, ok, pero acá estoy viendo 6 toques. Exactamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pueden darse este tipo de patrones simétricos, pero 4 son los puntos de contacto mínimos que deberían tener, ¿sí? Que en verdad, bueno, habría 3 máximos y 3 mínimos en este ejemplo que vimos, ¿sí? Y porque generalmente suelen formar las 5 ondas dentro de un triángulo antes de que la tendencia ascendente se reinicie. Esto tiene que ver con otra teoría que no vamos a entrar ahora porque es otra teoría distinta. Vamos a hacer otro video también para esto, que es la teoría de las ondas de Elliot, ¿sí? Para quien está un poco más acostumbrado al análisis técnico y a esa teoría, que lo vamos a ver en otro video, pero tiene que ver un poco con esto en cuanto a los triángulos simétricos, ¿sí? Ténganlo en cuenta. El límite temporal, bueno, va a ser el punto donde ambas líneas se encuentran o se cruzan en el vértice, no va a ir más allá el movimiento, es decir, los precios van a tener que tomar una dirección de la tendencia anterior, que generalmente se va a dar entre los 2/3 y 3/4 de ese ancho horizontal del triángulo, es decir, nosotros vamos a proyectar la distancia de la base, ¿sí? Vertical a la izquierda del patrón hasta el vértice extremo derecho, ¿sí? Cuando tenemos esa ruptura en el lado superior o en el lado inferior, ¿sí? Vamos a ver que ahí vamos a poder proyectar bueno, claramente la figura, ¿sí? Entonces este triángulo que nos va a dar una combinación de un precio y un tiempo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Y esas líneas de tendencia que nos marcan los límites del patrón, ¿sí? Nos van a indicar que el patrón queda completo y que esa tendencia vuelve a retomar la dirección que ya tenía por la ruptura al alza de esas líneas convergentes. Entonces, tener en cuenta que también nos va a dar un objetivo, ¿sí? De tiempo, que lo medimos midiendo el ancho del patrón. ¿Sí? Obviamente el ancho, como dijimos, los patrones mientras mayor tiempo tienen, más fuerte va a ser la ruptura y más fuerte va a ser la proyección. Si por ejemplo tendríamos un triángulo simétrico de 20 semanas, la salida va a tener mayor lugar, ¿sí? Mayor lugar. Y vamos a ver ahora un ejemplo en el triángulo simétrico. Este es un ejemplo de librito, pero vamos a ver que fíjense, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Fíjense todo lo que puede llegar a durar un triángulo simétrico. En este caso alcista, rompe, se proyecta la anchura del triángulo, ¿sí? En realidad el movimiento de la base, ¿sí? Y se proyecta al alza como objetivo mínimo, ¿sí? Ya siempre hablamos que vamos a tener objetivos mínimos. Tener en cuenta que la verdadera indicación, ¿sí? De tendencia la da esa ruptura. Si nosotros tenemos que tener la ruptura, en este caso, de la línea convergente, en este caso la que indica la clase de resistencia,
¿sí? Y el vértice, o sea, la línea en donde tendría que converger el precio, lo que va a hacer es que actuar como un nivel de soporte importante o resistencia cuando ocurre esa salida, ¿sí? El volumen, bueno, tiene importancia porque de acá nosotros lo que hacemos es precisamente va a tener que disminuir a medida que el precio oscile, o sea, en el momento en que el precio se va moviendo dentro del triángulo, va a ir disminuyendo hasta que tenemos esa ruptura fuerte por arriba de alguna de las líneas convergentes, ¿sí? Debería darse en este caso para arriba, para ser alcista, y el movimiento de retorno, o sea, si hay un movimiento otra vez hacia la zona de que nosotros tenemos, en este caso, de nuevo soporte, que sería la línea esta de resistencia anterior, se va a dar sobre la base y después no es poco frecuente que pase, pero o sea, si lo vemos debería darse con poco volumen, ¿sí? Después de eso, obviamente, se va a retomar la tendencia principal con un volumen bastante mayor, ¿sí? Entonces, decimos dos cosas más del volumen en el triángulo simétrico. Es más importante del lado alcista que bajista. Acá el incremento de volumen es esencial. ¿Por qué? Porque venimos obviamente de una consolidación, ¿sí? Y una pausa para que después haya una explosión de ventas, fuerza compradora y nos muestre fortaleza del mercado alcista, claramente. Y por eso decimos que en el mercado, en la tendencia alcista, el mercado lo que tiende a hacer que el volumen, ese volumen es ligeramente mayor en las subidas y menor sobre las caídas, ¿sí? Y acá lo que decimos, cómo se mide, la técnica de medida, medimos, fíjense, esta es la más sencilla, la usa Murphy, la uso yo también, claramente, si la usa Murphy. Medimos la altura de la línea vertical, de la parte más ancha del triángulo. Medimos, proyectamos desde el punto de ruptura y tenemos objetivos mínimos para el triángulo simétrico, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de triángulo simétrico. Y acá encontramos, ¿sí?, un ejemplo de triángulo simétrico. Fíjense, 1, 2, 3, 4 se dan los requisitos, ¿sí? Mínimo 3 toques o 2, ¿sí?, en la parte superior o parte inferior. Acá tenemos más de 3. Proyectamos hasta los 65, 76, se da la proyección. Así que este es un pequeño ejemplo, vamos a ver otro. Y acá podríamos llegar a tener una información, ¿sí?, que es un pequeño triángulo, ¿sí?, simétrico, al menos desde el punto de vista. Fíjense que tenemos 1, 2, casi 3 toques sobre esta línea y casi 2 o 3 toques sobre esta otra. Proyectamos, ¿sí?, la posible ruptura hasta 71.06. Estamos viendo eBay, ¿sí? Tenemos esta especie de triángulo. Así que interesante al menos ver dos ejemplos claros, más allá de los que aparecen y vemos en el libro de Murphy. Sí, tiene connotaciones de acuerdo a cómo venga la tendencia. En este caso, fíjense, la tendencia es claramente al alza en eBay, al menos de corto plazo. Fíjense, acá estamos, sí, de corto a mediano plazo, para poder seguir, en este caso, al alza, ¿sí? Acuérdense que también podemos tener triángulos en los cuales nosotros venimos de una tendencia bajista que tienden a hacer esa consolidación, esta forma para seguir o darnos pautas bajistas, ¿sí? Así que seguimos y del simétrico nos pasamos a los triángulos ascendentes, ¿sí?, o alcistas. Estos patrones, sí que vamos a ver, o estos tipos de triángulos tienen una línea inferior ascendente, ¿sí?, con una línea superior horizontal, ¿sí? Vamos a ver que la línea superior va a estar casi plana, aplanada, ¿sí?, y la superior sí que ya va a ser horizontal. Y bueno, esta tiene una línea inferior, como decimos, ascendente, superior horizontal. Los triángulos ascendentes, ¿sí?, tanto como descendentes, son variaciones del triángulo simétrico, o sea, de este primero que vimos, pero se diferencian porque tienen pronósticos distintos, ¿sí? Hay que siempre acordarnos que el ascendente, que la línea de tendencia superior es plana y la línea inferior es ascendente. Este patrón lo que nos va a indicar es que los compradores van a ser más agresivos que los vendedores. Entonces, ¿cómo va a ser el patrón? Bueno, se lo va a considerar alcista. Normalmente se va a resolver con una ruptura hacia la parte superior. Entonces, tanto el triángulo ascendente como descendente, ¿en qué van a diferir? En este sentido muy importante, porque tienen estas implicaciones de pronóstico. El ascendente generalmente es alcista, el descendente es bajista. Entonces, el simétrico vamos a ver que es un patrón que es neutral, o sea, no quiere decir, o sea, no sabemos si va a definir al alza o a la baja, pero generalmente el ascendente lo vamos a ver de esa manera. Y generalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que el simétrico, si bien es un patrón de continuidad,
¿sí? Lo que nosotros vamos a tener que fijarnos siempre es cómo venía la tendencia, siempre, ¿sí? Cuál es la tendencia preexistente, y de ahí podemos llegar a hacer un pronóstico o intentar asumir para dónde el precio o en qué dirección va a seguir el precio en el gráfico. Y lo que tenemos que tener en cuenta de este patrón del triángulo ascendente que es alcista, la mayoría de las veces este triángulo es, lo vamos a ver que la salida va a ser alcista cuando tenemos un cierre decisivo por encima de esa línea de tendencia plana superior, y que el volumen ahí en esa zona de ruptura va a ser con incremento, ¿sí? Movimiento de retorno a la línea de apoyo, que es en este caso la línea superior plana, se puede también dar, pero poco volumen, ¿sí? No debería irse por debajo, no debería volver a meterse en el triángulo. Y la técnica de medida es la altura del patrón, ¿sí? Al menos como mínimo, y proyectando esa distancia por bueno, el punto de salida o de ruptura, ¿sí? Acá tenemos un claro ejemplo, al menos el que está en el libro, el triángulo ascendente. Fíjense, tiene connotaciones alcistas, es ascendente porque la línea inferior apunta al alza, y claramente acá, fíjense, el libro de Murphy está claro, la línea superior plana, ruptura de la línea, no vuelve a meterse por abajo del triángulo, ¿sí? Se puede dar como patrón inferior, o sea, por debajo o en niveles de mercado bajo o de suelos, sí se puede dar, sí, a veces se da. Puede ser un patrón a veces de continuidad, en este caso también, y hacia el final de una tendencia bajista también lo podemos encontrar. Es decir, cuando tenemos un triángulo de este tipo en tendencias bajistas o de suelos de mercado, también la situación o se va a considerar que es un patrón alcista, ¿sí? Acordarnos de esa ruptura que tenemos que tener con volumen para marcar precisamente que el patrón se terminó de completar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Y acá tenemos un ejemplo que es un patrón que se estaría dando ahora, ¿sí? De triángulo ascendente. Fíjense que línea la superior plana, línea inferior alcista, ¿sí? Entonces acá lo que necesitamos es que todavía es un patrón emergente, patrón que todavía no se completó, pero para darles un ejemplo cotidiano de lo que está pasando ahora. Fíjense que inclusive tenemos de julio a la fecha un movimiento de triangular, ¿sí? Casi de rango, pero triangular, en el cual todavía necesitamos ruptura con fuerza. Ahora parecería haberse vuelto por debajo, pero todavía no se anuló, ¿sí? Lo anularía obviamente por debajo de estas zonas, y tiene proyección en caso de ruptura a los 12,63. Así que veremos, se puso por encima de la EMA de 200 también, o sea, esto se puede complementar también con un poco lo que vamos viendo generalmente, pero este es claro. Vamos a ver otro que se van a sorprender porque es de un grande, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo de triángulo ascendente, que acá en realidad, más que ascendente, podría llegar a ser simétrico, porque, a ver, la línea no es horizontal, pero no lo quería dejar de compartir como figura triangular, para que ustedes tengan en cuenta. Esto fue Disney. Fíjense todo lo que estuvo, en esta figura triangular Disney, desde casi periodos del 2015 hasta que sea esta zona de ruptura fuerte, en 2019. En 2019, esta zona triangular que duró para Disney, pero que es claro en el gráfico, por proyección Disney acá se tendría que haber ido a 141,39, lo hizo, y después, bueno, siguió al alza claramente con niveles donde estamos ahora. Pero interesantísimo ver cómo estas figuras a veces tienen esta proyección, ¿sí? Tenerlo muy en cuenta. Vamos a la última especie de triángulo, que precisamente son los triángulos descendentes. Estos tienen implicancias bajistas, ¿sí? Esto ya lo vimos o lo aclaramos hace un rato. Y vamos a ver que tiene una línea superior descendente y una línea inferior horizontal plana. Es al revés que el ascendente, y por eso tienes también esta connotación bajista, ¿sí? Es la imagen reflejada del ascendente, como decimos, es un patrón bajista, y nos va a indicar al revés que del alcista, que los vendedores en este caso van a ser más agresivos que los compradores, y se resuelve por la parte de abajo, o sea, con ruptura a la línea inferior. Si un cierre decisivo con volumen nos va a dar la configuración de que el patrón se completó. Y a veces hay movimientos de retorno, que esto es lo que tenemos que ver también, donde deberíamos encontrar resistencia en la línea, en este caso inferior, porque obviamente es un patrón bajista. Y la técnica de medida es igual que en los otros triángulos. Se mide la anchura, ¿sí? de la proyección de la base del triángulo. Entonces, lo podemos encontrar arriba, o sea, cuando también tenemos una tendencia marcada muy fuerte y muy alcista, sí, la podemos encontrar arriba. No es infrecuente, inclusive acá también tendría que haber un cierre muy marcado por debajo de la línea inferior plana,
lo que nos va a indicar una principal tendencia inferior, ¿sí? Con volumen, ¿sí? Que se tiene que incrementar en la ruptura del patrón, ¿sí? En la formación descendente, este volumen va a ser mayor hacia abajo, y el menor hacia arriba, ¿sí? De acuerdo a qué parte del mercado nos encontremos y también precisamente sobre el factor temporal. ¿Por qué? Porque también decimos esto, recién vimos Disney, todo lo que tardó en poder romper. Bueno, acá está claro que muchas veces el patrón intermedio necesita más de un mes para generarlo, pero no menos de 3 meses para formarse, ¿sí? Más de uno, menos de 3 no, ¿sí? Entonces acá tenemos este triángulo dura menos de un mes, que es, pues, a los que duran menos de un mes pueden ser otro tipo de patrones. A eso se está refiriendo, los que son de más corta duración, por ejemplo banderines, que vamos a verlo en un rato, ¿sí? Entonces vamos a un ejemplo de triángulo descendente para terminar con los triángulos. Y acá tenemos a Apple, ¿sí? En sus momentos del 2015 hasta el 2016. Fíjense que teníamos una zona triangular descendente, triángulo descendente con proyección que, bueno, no la terminó de cumplir. Fíjense que lo termina anulando, que iba a los 21.46, pero que era claramente marcada la línea superior descendente. Y la otra línea, bueno, claramente acá tenemos una zona bastante... No es tan claro de verlo, pero pueden aparecer inclusive en este tipo de gráficos. E inclusive vamos a irnos a un triángulo descendente que tuvo, fíjense, una determinación, en este caso alcista, que es la que teníamos precisamente hace poco. Fíjense que en este caso, acá sí se hace un poquito más claro, pero que todavía tiene connotaciones ascendentes. 154.46 la proyección, que es la que estaría cumpliendo, al menos ahora, no la termina de anular. Muy probablemente la cumpla al alza porque es un activo fuertísimo, pero fíjense que muchas veces también este tipo de triángulos puede darse como patrón de continuidad alcista. También, sí, generalmente es bajista, como decimos, pero también tenerlo en cuenta para precisamente, se asimila más un simétrico a este que un descendente, porque no tenemos línea horizontal clara, pero también tenemos que evaluar ese aspecto del triángulo descendente, ¿sí? Así que tener en cuenta, es un patrón también fíjense acá, la línea debería ser mucho más horizontal y proyectar después la ruptura, ¿sí? Entonces seguimos, vamos a uno más, si estos fueron los triángulos, vamos así a la formación expansiva. Este sí que es difícil es una variación del poco corriente del triángulo, es una especie de triángulo invertido. Las líneas de tendencia divergen en forma expansiva. Parece un triángulo en expansión, también se lo conoce como megáfono, y en este caso hay una expansión de volumen con oscilaciones de precios amplios y implica un mercado fuera de control. Acá generalmente implica que se vienen subas muy fuertes o bajas muy fuertes también. Sí, es un patrón que en principio es bajista, así que lo que pasa se da este tipo de movimiento se da en máximos de mercado. Muy probablemente lo veamos, si lo vemos alguna vez, porque es muy infrecuente, y se da con la ruptura del segundo mínimo que va a completar el patrón, ¿sí? Fíjense acá por esta zona, tendríamos un movimiento de retorno y después una ruptura, una explosión, ¿sí? Y es una formación, como decimos, generalmente bajista, ¿sí? Suele aparecer al final de mercados alcistas importantes, tenerlo muy en cuenta no tenemos tampoco tanto histórico, así que no vamos a mostrar, pero tener en cuenta que también existe y que lo podemos evaluar de esa manera. Si vamos a otros dos, estos sí son importantes tenerlos en cuenta, banderas y banderines. Son bastante usuales de estos los dos, ¿sí? Tanto las banderas como los banderines, y las tratamos juntos porque tienen apariencias similares, pasan en el mismo lugar generalmente y vienen de una tendencia preexistente y comparten tanto mismo volumen como criterio de medición. Entonces, ¿qué nos van a indicar esto? Bueno, periodos breves de descansos o pausas de un mercado dinámico, y muy probablemente en ambos casos, o sea, en las banderas y los banderines, estos vengan de un movimiento brusco, casi línea recta, de un mercado alcista fuerte, y indica que el mercado se ha sobreextendido, sobrepasó a sí mismo, y donde el mercado hace una pausa, recupera el aliento y sigue hacia adelante con la tendencia, preexistente al movimiento, ¿sí? Estos están dentro de los patrones de continuidad más confiables, ¿sí? Raramente estos no producen generalmente cambios de tendencia, sino todo lo contrario, la continuidad.
y vamos a tenerlo como un avance de precio persistente con gran volumen operado. ¿Sí? Vamos a ver que hay mucho volumen cuando veamos tanto banderas como banderines, y hay una gran caída de la actividad mientras se van formando estos patrones. Vamos a ver que hay poco volumen, ¿sí? Mientras se van consolidando el precio, y después hay una explosión cuando se tendría que formar el patrón o cuando termina de formarse el patrón, ¿sí? Entonces hay pequeñas diferencias en las construcciones de ambos. La bandera, lo que vamos a tener es que parece un rectángulo, ¿sí? Marcado por dos líneas paralelas, y que se inclina en contra de la tendencia de gráfico, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la vamos a ver en una tendencia alcista, y el banderín al revés, tenemos dos líneas de tendencia llamadas convergentes, ¿sí? Y una es más horizontal que la otra, ¿sí? Es un pequeño, como si fuera en este caso, no rectángulo, sino triángulo, ¿sí? Simétrico, y vamos a ver que el volumen lo vamos a usar para ver cómo disminuye mientras se va consolidando el patrón, ¿sí? Y tiene una duración también corta. Acordémonos, ¿no?, que generalmente todos estos patrones son de duraciones mucho más cortas, y se tiene que al menos completar entre 1 y 3 semanas, ¿sí? Mínimamente tenemos esos parámetros. Tener en cuenta que tanto las banderas y banderines bajistas, ¿sí?, se van a desarrollar en menos tiempo. Puede darse que vengamos de una tendencia bajista y que se den estos patrones dentro de una tendencia bajista. Entonces, la duración también es corta. No puede pasar de 1 a 2 semanas, ¿sí? Y se completan con la penetración de esa línea superior en la tendencia alcista, y si estamos bajistas en la tendencia inferior, ¿sí? O con explosión de ventas en el caso de la bajista, ¿sí? La ruptura de esas líneas de tendencia, ¿sí?, se debería dar con un volumen mayor, y tener en cuenta que el volumen al alza va a ser más importante, en el caso que el volumen a la baja, ¿sí? Esto que estamos hablando de en caso de que sean patrones de continuación alcista. ¿Cómo medimos este patrón? Son similares en ambos casos. Se dice en la teoría que se cuelga esta media asta de un mástil, que el mástil va a ser en realidad ese movimiento que vamos a proyectar, donde se va a duplicar el movimiento, ¿sí? El movimiento anterior a la formación del patrón, está claro. Y acá lo que vamos a medir es la distancia del movimiento precedente desde el punto de ruptura original, es decir, en el punto en el que se da la señal original de la tendencia y de ruptura del mismo. Y la distancia vertical, ahora lo vamos a ver en el ejemplo en el gráfico, se mide a partir del punto de salida tanto de la bandera como del banderín, porque tienen dos formas similares de medirse. Acá tenemos un ejemplo, este es un ejemplo de librito, ¿sí?, de Murphy, bandera alcista. Tenemos obviamente la proyección, que ahora lo vamos a ver, ¿sí?, de todo este movimiento de gran consolidación. Esta es la bandera, y fíjense que viene acompañada, ¿sí?, de un movimiento muy similar, el banderín acá en este caso, de bajista. También, ¿sí?, se va a dar por otro movimiento muy similar a lo que fue el mástil, ¿sí?, tanto de la bandera como del banderín. Son modelos de continuación, ¿sí?, y los puntos a tener en cuenta en ambos, tanto en banderas como banderines, van a ir precedidos de un movimiento casi en línea recta, como vimos recién, fuerte volumen. Los precios hacen una pausa, 1 a 3 semanas con volumen débil. La tendencia se reanuda. Cuando se reanuda, sí tiene que haber una explosión de volumen, de operaciones, y aparecen casi a mitad de camino de un movimiento de mercado. O sea, cuando veamos que los movimientos están sobreextendidos, muy probablemente veamos estas figuras. El banderín, como decimos, parecería un pequeño triángulo simétrico horizontal. La bandera un paralelograma, ¿sí?, ya parecería más un rectángulo. Y se va inclinado, ¿sí?, a la dirección opuesta de la tendencia. Si estamos en una tendencia alcista, va a aparecer una bandera bajista, básicamente, con patrones que se van a desarrollar mucho más rápido en tendencias bajistas, claramente, porque decimos que los precios suelen bajar más rápido en cortos plazos, en periodos de tiempo más cortos. Y los dos, tanto la bandera como banderín, son patrones que los vamos a ver bastante seguidos. Y si vemos un patrón, por ejemplo, de bandera, acá lo vamos a ver claro en Monster Beverage, esta acción. Fíjense que tenemos esta zona de precios que sube hasta un punto en donde precisa esta pausa que es la formación precisamente de la bandera, para después seguir al alza. Después obviamente tendríamos otras figuras en el camino que también se pueden ir generando, pero fíjense que también acá tendríamos la proyección mínima, ¿sí?, que los termina cumpliendo. Inclusive si estimamos que el mástil no es ¿sí?, o lo podemos evaluar desde esta pequeña zona, acá tendríamos la bandera también formada, ¿sí?, la bandera también formada, la cual si la proyectamos está claro que se termina cumpliendo, ¿sí? Así que esta sería un ejemplo, un claro ejemplo de lo que es una formación de este patrón de bandera. Vamos a ver una de banderín.
Y en este también vemos, por ejemplo, en FLS Smith, ¿sí? un activo también de Dinamarca en este caso, con este patrón que fíjense que está todavía en formación, ¿sí? Acá fíjense que no tenemos ya la bandera como un rectángulo a la baja, sino que tenemos un triángulo, como si fuera un triángulo simétrico, apuntando hacia abajo. Figura de continuación alcista, si rompe se proyecta el mástil, básicamente lo tenemos en esa zona, en la zona de los 300 aproximadamente, en donde si se llegara a cumplir se cumple la proyección, ¿sí? Estos son dos ejemplos de muchos que puede haber, pero para que ustedes tengan en cuenta cuando vean estas figuras, son figuras en las cuales necesitamos esa pausa para después seguir al alza, son figuras claramente de continuación. Y siguiendo, ¿sí? Tenemos el cuarto patrón, que son las formaciones en cuña. Estas también van a ser bastante, o nos van a aparecer bastante, ¿sí? En los gráficos, y vamos a ver en qué se basan estas dos. Va esta básicamente, pero tenemos bajistas y alcistas. Vamos a ver las particularidades de cada una. Las formaciones en cuña, vamos a ver que es muy similar al triángulo simétrico por la forma, ¿sí? Por la forma y también por el tiempo en que se van formando. Tenemos dos líneas de tendencia convergentes, ¿sí? Que se van a unir por un vértice, tal cual como pasa con los triángulos. El tiempo dura más de un mes, pero no más de 3, ¿sí? Es una categoría como intermedia. Y vamos a ver que el carácter distintivo de las cuñas es la notoria inclinación tanto para arriba o para abajo, de acuerdo a qué tipo de cuña sea, si es alcista o bajista. Ahora vamos a ver sus implicancias. Y aunque ese patrón de banderas en la cuña, parecido, ¿sí? Como el patrón de bandera, vemos que la cuña se va a inclinar en la dirección contraria a la tendencia, es decir, la cuña bajista la vamos a encontrar en oposición, ¿sí? A la tendencia alcista, y la alcista al revés, ¿sí? En oposición a la tendencia bajista, ¿sí? Es decir, la descendente se va a considerar alcista, la ascendente bajista, ¿sí? ¿Y por qué? Porque las cuñas como patrones de cambio, ¿sí? Vamos a ver que la vamos a ver con mayor frecuencia en las tendencias existentes, son generalmente patrones de continuidad, pueden ser superiores o inferiores, se nos pueden aparecer en movimientos ya casi de máximos de mercado o de mínimos de mercado. Nos va a indicar un cambio en la tendencia, pero es menos frecuente en el caso de cambio de tendencia, ¿sí? Generalmente son patrones de continuidad, de continuación, y al final de la tendencia al alza, ¿sí? Lo vamos a poder ver como una cuña ascendente, ¿sí? O sea, indicando un movimiento ascendente, ¿sí? Como la cuña de continuidad en la tendencia alcista, vamos a ver que se inclina hacia abajo, ¿sí? Contrario a la tendencia de fondo, el ascendente es al revés, ¿sí? Es un patrón bajista, no alcista el ascendente, ¿sí? Y cuando lo encontramos en un patrón inferior, esto que hablamos, ¿no? En mínimos de mercado, la descendente, ¿qué nos podría estar indicando? Bueno, precisamente esto de un posible final de esta tendencia bajista. Entonces hay que tener en cuenta también que por más que nos aparezca en la mitad del movimiento o casi terminando el movimiento del precio, ¿qué es lo que tenemos que ver como analistas? Bueno, tenemos que guiarnos por la máxima general en cuñas, que es que la ascendente se considera bajista y la descendente se consideraría alcista, ¿sí? Así que vamos a ver que, por ejemplo, si vamos al ejemplo claro que explica Murphy en su libro, acá tenemos una cuña que sería ascendente, que termina siendo bajista, ¿sí? Termina siendo bajista con ruptura en la zona precisamente del soporte de la cuña y la proyección obviamente hacia abajo, ¿sí? Sobre esa cuña bajista, ¿sí? Descendente. Perdón, es ascendente pero descendente en cuanto a la proyección, o sea, a eso me refiero. Las ascendentes son bajistas y las descendentes son alcistas. Si vamos a ver igual algún ejemplo mínimo de una descendente. Y como vimos la ascendente, vamos a ver un ejemplo descendente, ¿sí? Acordémonos que las descendentes nos marcan posibles continuaciones alcistas. Acá tenemos, fíjense, en este caso, la descendente que da una perspectiva alcista que se termina claramente cumpliendo. ¿Sí? Si proyectamos y medimos, está claramente cumplida, ¿sí? Esta figura, en la cual veníamos también, acá tenemos otra figura que ahora vamos a explicar, en el mismo activo, pero acá la cuña, fíjense, en este caso nos marcaría después de la ruptura, ¿sí? Una continuación, o en este caso un cambio porque también pueden ser de cambio, fíjense, alcista. Así que esto básicamente en la cuña, ya como vimos la alcista, acá tenemos un ejemplo de descendente que es alcista, ¿sí? La ascendente es bajista. Así que eso sería la cuña descendente.
Y vamos a ver el quinto patrón, que son los rectángulos. Estos nos van a aparecer muchísimos, generalmente los que más compartimos en los gráficos, o ustedes van a ver, a veces sin saber qué significan, ¿no? Por eso está claro que ir desde la teoría no está nada mal. ¿Por qué? Porque los rectángulos, ¿qué representan también? Bueno, volvemos a decir lo mismo, como la gran mayoría de estas figuras que son de continuación son una pausa en la tendencia de fondo. Los precios se mueven en forma lateral, dos líneas paralelas horizontales, y son zonas de congestión o de consolidación, y son simples periodos de consolidación de la tendencia preexistente, o sea, la tendencia sobre la cual ya viene manejado el precio o el activo, que se va a resolver generalmente en esa tendencia, a favor de esa tendencia de fondo preexistente, ¿sí? Y a valor de pronóstico es muy similar a la de los triángulos simétricos, pero con líneas paralelas en vez de líneas convergentes, ¿sí? Vamos a tener líneas horizontales en vez de líneas convergentes que se crucen. Y acá lo que nos vamos a tener que individualizar es la existencia de un cierre decisivo por afuera de esa zona rectangular, ¿sí? Que anuncia que ese rectángulo queda completado y nos va a indicar entonces la continuidad, ¿sí? La continuidad de esa tendencia. Y tener en cuenta que como analistas, ¿qué es lo que tenemos que evaluar en los rectángulos? Bueno, estar atentos a que esa consolidación no se transforme en un patrón de cambio, como es, por ejemplo, la tendencia alcista. Tres máximos que se pueden dar sobre una zona, podríamos también interpretarlo como a veces un patrón de cambio, en los famosos triples techos. Sí, lo mismo que si estamos en una tendencia bajista, los triples suelos serían patrones muchas veces de cambio. Entonces tenemos que también tener en cuenta ese aspecto. Acá tenemos un claro ejemplo de un rectángulo alcista en donde vemos los toques que hay abajo, los toques que hay arriba. Acá tendríamos casi un triple techo, pero fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 toques, ¿sí? Obviamente esto va de diciembre casi hasta mayo, donde tenemos la ruptura por la parte de arriba de las zonas de las resistencias o de los máximos que se rompen entre mínimos, y de ahí sí proyectaríamos, que ahora vamos a ver la técnica también de medición que existe para este patrón, y la importancia del volumen. Cuando hablamos también del volumen es importante en los rectángulos. ¿Por qué? Porque tenemos también como analistas que estar atentos que los movimientos tienen que tener un volumen mayor en las rupturas, es decir, si las subidas se dan con fuerte volumen y los retrocesos se dan con volúmenes menores, ahí tenemos la formación probablemente que sea de continuidad al alza. Y este volumen se da, si se llegara a dar más fuerte hacia abajo, bueno, podríamos tenerlo como una advertencia para que algo no anda del todo bien en la tendencia alcista y empezar a pensar esto como un posible cambio en la tendencia de fondo. Entonces, también como técnica, esto también lo dejamos planteado para quien quiera así, se puede operar las oscilaciones dentro de la banda, es decir, comprar en las partes inferiores y vender en las partes superiores. Esto es para que el que haga quizá un poco más de operaciones de intradiaria o el que haga quizá algún scalping o alguna operaciones más de cortísimo plazo, de ultra corto plazo. Sí, sobre todo sirve para operar también los rectángulos en mercados que son laterales, ¿sí? Aquellos mercados que no tienen tendencia. ¿Por qué? Porque precisamente estamos en zonas de consolidación que a veces puede llevar mucho tiempo que se rompan, ¿sí? Muchos generalmente evitan estos mercados sin tendencia. En mi caso, yo sigo la tendencia. En caso de haber consolidación y estar en un activo que está consolidando, bueno, tengo que saber dónde empieza, dónde arranca. Esto también, los rectángulos nos van a ayudar a saber en qué parte estamos, pero no operar o no entrar en un mercado que no tiene tendencia, está claro, porque bueno, sabemos que no va a ningún lado, tenemos que seguir la tendencia, al menos en nuestro sistema, ¿sí? Y si vemos entonces lo que tiene que ver con esto, referirnos a que la técnica de medida, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que venimos hablando de, particularmente de cuánto dura el patrón, es decir, los rectángulos están en una categoría de 1 a 3 meses, similar a los patrones de triángulos y cuñas, y el volumen también, vimos también que la fluctuación proviene del descenso en la actividad, de la actividad que tengan los operadores en ese caso, ¿sí? Y se mide el ancho de la banda. Cuando proyectamos los precios, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, lo hacemos en los videos también, o sea, ustedes ya lo habrán visto en este sentido, pero lo decimos, ¿sí? Es el punto mínimo de proyección que nosotros tenemos. ¿Y en qué está basado este punto mínimo, al menos en la teoría? En la volatilidad del mercado, ¿sí? En cuál sea precisamente la volatilidad del mercado de esa franja de rango en la cual viene el precio oscilando, ¿sí?
Se aplica también a los rectángulos los puntos de ruptura y probabilidad de movimiento de retorno, es decir, que no vuelva otra vez hacia la zona de resistencia en caso de haber roto, por ejemplo, el rectángulo al alza, como vimos en el ejemplo del libro, y los máximos y mínimos de los precios horizontales. Son niveles de soporte y resistencia, ¿sí?, que se ven con mayor claridad cuando hablamos de estas vueltas o retornos, y en las rupturas al alza, tener también en cuenta esta cuestión. Sí, debería ser mucho más fiable de cualquier venta que nos pueda hacer bajar los precios, al menos en la teoría. Tenerlo en cuenta nada más porque también lo podemos ver. Antes de ver movimiento medido vamos a ver un ejemplo de rectángulo, claro. Y por ejemplo en McDonald's, acá teníamos casi una zona de triple techo. Fíjense estos toques que tenemos en esta zona que después ni siquiera vuelve a recuperar. Sí, pero era la zona que le costó a McDonald's y de ahí tuvimos un desplome en el cual se podía proyectar precisamente este rectángulo hacia la zona de los 155 que llegó. Obviamente esto fue después de la caída del COVID, pero teníamos esta estructura formada en la cual también estaba claro estos puntos de contacto que habíamos tenido en los 220 aproximadamente con 60, zona que no pudo superar varias veces, configurándose este triple techo bajista. En este caso figura que se termina resolviendo la baja, ¿sí?, después de la ruptura, y cuya proyección, como dijimos, estaba a los 155.73 que la cumplió. Vamos a otra, vamos a ver un triple piso alcista en este caso. Este lo teníamos, por ejemplo, en Qualcomm, ¿sí?, en este gran activo. Fíjense, acá se ve mucho más claro, 1, 2, 3 toques en la zona de ruptura, que en realidad sería por estas zonas, ¿sí? Proyectamos la altura y bueno, se dio a 89.20, rompe. Fíjense que acá quiso romper, no lo pudo romper, pero acá ya teníamos, fíjense, importantes zonas de techo también para poder monitorear. ¿Por qué? Porque si superaba mínimos entre estos máximos, la figura podía haber sido bajista, ¿sí? Pero, como decimos, la tendencia de fondo acá, independientemente de toda esta gran caída, que también se podría tomar como una gran zona de consolidación, ¿sí? Pero bueno, esta zona particular termina siendo un rectángulo alcista, rectángulo que se termina cumpliendo en la zona de los 90, un poquito menos, ahí estamos, casi aproximadamente, ¿sí?, en los 89.55, ¿sí? Triple piso que se activa, como decimos, cuando supera máximos entre mínimos y activa este rectángulo. Vamos, otro más, doble suelo, ahora para poder evaluar otro rectángulo. Este también lo vamos a ver bastante seguido y lo vamos a poder también, acá sí teníamos mucho más claro, fíjense, doble techo, doble suelo, activa doble suelo alcista después de romper esta zona, la zona de los 65,90 aproximadamente, Colgate en este caso, hasta los 74,18, y bueno, obviamente después sigue la tendencia, que obviamente es alcista de mediano a largo plazo, pero cuando en esta zona no sabíamos dónde estábamos, fíjense, inclusive acá fue casi un patrón de cambio, por así decirlo, porque veníamos cayendo esta tendencia bajista, y después, fíjense, este rectángulo nos pone por arriba de la EMA de 200, se complementa con otros indicadores, como decimos, nunca hay que tomarlo de manera aislada, ¿sí?, los patrones técnicos, pero acá estaba claro el doble suelo que termina resolviéndose por la parte superior, ¿sí?, de este patrón. Así que ahí tuvimos tres ejemplos, vimos en puntual, y siguiendo, vamos a ver algunos más antes de ya terminar, ¿sí? Por ejemplo, este está en el libro de Murphy, es interesante poder ver lo que es el movimiento medido, ¿qué es lo que nos dice? Nos va a decir particularmente que es un fenómeno de avance o retroceso de mercado importante, ¿sí?, que tiene dos movimientos iguales y paralelos, en los cuales, como ya vimos, ¿sí?, para que funcione deben ser ordenados y estar definidos, y el analista, cuando ve una situación definida, por ejemplo subida de punto A a B, seguida de una fluctuación contracorriente de B a C, que es un retroceso casi de un tercio, que es una mitad de la onda A y B, asume que ahí va a haber otro tramo alcista, que va a ser los puntos de C hasta D, que va a duplicar el primer tramo, que es de A a B. ¿Sí? Es decir, que la altura de esa onda AB nosotros la vamos a poder proyectar, la vamos a poder medir hacia arriba, es decir, va a ser casi del mismo calado de A y B. ¿Sí? De esta zona, cuando tenemos esta contracorriente, después tenemos esta tercera parte que nosotros la vamos a poder medir. Sería básicamente esto, ¿sí? De A a B tenemos esta contracción y después medimos casi el A y B va a ser el punto C y D, ¿sí? Eso es lo que básicamente
nos está diciendo movimiento medido. Lo mismo, hay modelos de continuidad, es decir, hombro, cabeza, hombro. Se aplica lo mismo, se aplica exactamente lo mismo, solamente que, fíjense, solamente van a ser no de cambio, ¿sí? Sino como modelos de continuidad. A veces los vamos a ver en los gráficos, fíjense, hombro, cabeza, hombro invertido, pero de una tendencia alcista, ¿sí? Para continuar la tendencia alcista y no para cambiarla, en este caso el invertido. Y a veces, bueno, como decimos, es patrón de continuidad, ¿sí? Se parece a veces al rectángulo con movimientos laterales, salvo que los mínimos, ¿sí? En la tendencia alcista van a estar más abajo que cualquier otro hombro de ambos hombros, es decir, lo vamos a ver como a veces como patrones muy cortitos, ¿sí? Lo vamos a poder individualizar, pero en la tendencia bajista el máximo del medio del patrón de consolidación va a sobrepasar los otros dos máximos, nos va a dar un hombro, cabeza, hombro invertido y no va a haber forma de confundirlos con los otros porque no van a ser, digamos, tan potentes como los que encontramos en las zonas superiores para los cambios o las zonas inferiores para, obviamente, la devolución otra vez a un mercado alcista, ¿sí? Eso como los patrones de continuidad, sepamos que también los podemos encontrar en bueno, los hombros, cabeza, hombro, cabeza, hombro invertido, en los de continuidad y no de cambio. Ahora bien, vamos a algunas que no están en el libro de Murphy ya para ir terminando. El diamante, esta figura de diamante, que esta formación, puntualmente, lo que hay que tener en cuenta... Ahí está, perdón, disculpen, justo se había movido el power, el diamante. Tenemos que tener que es una formación gráfica, es muy poco común, pero es de bastante alta fiabilidad. Se parece un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Con una línea de cuello en forma de V. Y el nombre de diamante es porque tiene un parecido bastante claro al diamante de cuatro lados. Puede ser alcista o bajista, de acuerdo a dónde lo encontramos. Nosotros vamos a ver un ejemplo en el cual fue bajista, no se terminó de cumplir todo, pero ya nos marcaba un poco el patrón. Y es un patrón de cambio de tendencia generalmente. ¿Sí? Indica que hay una alta probabilidad de que el mercado cambie de dirección. ¿Sí? Y se van a formar generalmente cuando estamos en máximos de mercado, ¿sí? Con gran volumen de operación. También tenemos que la estructura se va a iniciar como si fuera un triángulo expansivo o abierto, seguido de un triángulo simétrico que fue básicamente las figuras que vimos de triángulos anteriormente, y que la ruptura de ese diamante lo vamos a tener cuando el precio rompe a la baja el lado inferior derecho del patrón. Ahora vamos a ver igual en el ejemplo, pero estos serían los requisitos básicos, incluyendo también la técnica, por ejemplo, de medición, que se toma la distancia entre el punto más alto y el más bajo en el patrón y se proyecta desde el punto de rompimiento. O sea, vamos a ver que tiene una gran amplitud, ¿sí? Generalmente cuando es bajista es tremendo que encontrarnos o al menos leer o ver un patrón de estos. Se identifica aislando primero el patrón de hombro, cabeza, hombro y aplicando las líneas de tendencia que dependen de los máximos y mínimos que tengamos después. Ahora lo vamos a ver. Y la idea es que la acción del precio consolide antes de que haya esa ruptura en la formación y que cualquier penetración por arriba, ¿sí? Haría que ese patrón se anule, ¿sí? Sea inválido. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, se puede también anular y funciona mucho mejor, lo vamos a ver mucho más seguido quizás sí en Forex, en el mercado de divisas, que bueno, en acciones y demás, por su mayor liquidez. No está exento que lo podamos encontrar también en acciones o en algún otro gráfico. Y en cuanto a su operatoria, decimos obviamente al ser un patrón bajista, la línea de señal es la línea de cuello entre hombros, ¿sí? Vamos a ver que en el caso acá tenemos un diamante y en el lado inferior derecho del patrón, o sea en esta parte, acá tendríamos que haber colocado la venta si operaríamos en corto, si iríamos a la baja, con un stop loss por aquí o por esta vela, ¿sí? Como máximo en esta vela, stop loss ahí y obviamente apuntando a la venta, ¿sí? En corto. Esto es una forma de operar. Esto se forma también, como decimos, en el lado, a veces lo encontramos en máximos de mercado, implica precisamente este cambio en la dirección de la tendencia bastante fuerte. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la formación de diamante, donde veníamos de una tendencia claramente al alza y fíjense acá se da este patrón, ¿sí? Bueno, acá justo cuando uno cliquea en dividendos, todos, gran pagador de dividendos este activo, Bristol Myers, pero fíjense que acá habría activado, no lo termina de cumplir, pero fíjense la proyección que podría llegar a tener esta figura cuando hay ruptura hasta 29.1, no la termina de cumplir, al menos por el momento, ¿sí? Todavía está, estaría activada y habría que evaluar, volvió otra vez acá a la línea a testearla, rompió esta línea y parecería haberla anulado, esa es la realidad, ya por la EMA 200 activada, alcista, me refiero a activada, me refiero ya por arriba a la línea de tendencia, pero
había dejado. Fíjense que es bastante claro el movimiento. Parecería que acá el peligro ya habría pasado, pero la activa después del punto de ruptura. Fíjense, hay otro movimiento otra vez a la zona de retorno. Acá lo habría quebrado, pero fíjense, después se vuelve a caer. Sepan nada más que existe en este movimiento, y cuando lo vean, acuérdense que es un movimiento peligroso porque puede traer todo este impulso bajista que si nosotros proyectamos tenemos hasta las zonas marcadas, ¿sí? Hasta los 28.16 en este caso. Es muy bajista, así que tener en cuenta en caso de poder verlo o poder visualizarlo, son poco frecuentes, esa es la realidad. Y si vemos otra más que tampoco está en el libro de Murphy, pero que existe, la tasa con asa, este patrón que lo vamos a poder identificar como una formación también de precios que va a actuar como un patrón de continuación de la tendencia, que va a marcar también un periodo de consolidación seguido de una ruptura, puede ser alcista o bajista, vamos a traer un ejemplo alcista, y tenemos dos partes del patrón, que es la tasa y la asa, o sea, vamos a ver que el precio forma como si fuera una especie de tasa, ¿sí? Después de un movimiento alcista, hay como un cuenco redondeado, como un fondo redondeado, y a medida que se va completando esa tasa, hay un rango de precios, ¿sí? Estrecho del rango derecho, y se va a formar una tasa, ¿sí? Como si fuera donde se agarra la tasa, básicamente esa es el asa. Una ruptura después de ese rango de negociación, que la forma la asa, nos va a dar el movimiento alcista posterior, ¿sí? Lo vamos a ver en el movimiento alcista anterior. Distinto es en la tasa con asa invertida, que también es un patrón, en este caso bajista. Ahora vamos a traer el alcista. Y de acuerdo a la profundidad de la tasa es lo que nos va a dar la medida, ¿sí? Del patrón, ¿sí? Que vamos a ir a buscar, que generalmente es un tercio o menos del movimiento previo a la formación del patrón. Es un patrón que en principio suele ser alcista, como decimos. Vamos a tener en este sentido el asa que también, aparte de la tasa, tenemos el asa, que es el máximo al lado derecho de la tasa, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, que es el mínimo en caso de que sea una tasa con asa invertida, o sea, la figura anterior, y vamos a ver que hay un retroceso del precio, se forma esa asa, ¿sí? Y que vamos a ver que se parece a un patrón de bandera o banderín, cuando se inclina hacia abajo, y a veces puede ser únicamente un retroceso corto, pero va a representar ahí también una especie de rango o consolidación, que va a ser la consolidación final antes de que si realmente se produzca la gran ruptura, que puede retroceder, como dicen en la teoría, hasta un tercio del avance de esa copa o de esa tasa, pero no más, ¿sí? La duración, ¿cuánto dura este patrón? Bueno, generalmente lo encontramos en cualquier time frame, o sea, se puede encontrar, es bastante, a ver, no es tan, desde mi punto de vista he visto muy pocas de estas figuras a lo largo del tiempo, pero puede extenderse de 1 a 6 meses mínimamente, o sea, lo tenemos. El asa, o sea, donde se agarra la tasa sería básicamente, puede durar una semana, a muchas semanas, sí, se puede llegar a completar en 1 o 4 semanas. Ahora vamos a verlo en el gráfico, pero sí lo que tiene que haber es un aumento sustancial cuando rompe por encima del asa, ¿sí? Vamos a ver eso también, y se mide, como dijimos en la versión alcista, se proyecta después de la ruptura midiendo la distancia del máximo derecho de la tasa hasta el fondo del mínimo del patrón, ¿sí? Lo mismo en la versión bajista, pero al revés. Y si vemos la tasa con asa, fíjense, vamos a encontrar este patrón en el oro. En realidad es un ETF del oro que replica el oro, pero estamos viendo el oro en pantalla. Fíjense, se va a formar una especie de tasa, ¿sí? Acá está claro, y el asa, que es el lugar de donde se agarraría la tasa básicamente. Acá vamos a ver un movimiento de retroceso, como decimos, no va a superar viejos mínimos, y de ahí sí va a volver al punto de inflexión, que es el punto de resistencia, que sería de la tasa y del asa, en donde después de su formación vemos ruptura con fuerza. Si vemos volumen, acá no hay movimiento de retorno, muchas veces no se da, fíjense, no vuelve otra vez, pero de ahí medimos y proyectamos, ¿sí? Casi toda la anchura de la tasa, ¿sí? La tasa, que es un movimiento, este es un patrón bastante alcista, y lo tenemos acá, lo teníamos proyectado a los 159.42, se da, se cumple, claramente se cumple, y ahí tendríamos un patrón bastante cumplido, de este patrón que realmente no he visto muchos, y no son tampoco tan usuales, al menos de mi punto de vista, y que tampoco está en el libro de Murphy, pero que aparece y lo hemos visto y lo compartimos. Y ya para ir terminando este resumen, yo digo resumen porque realmente es un resumen y hay muchas cosas que no entraron, pero la verdad que se los quiero también dejar, es que también hay dos principios que no tenemos que olvidarnos cuando hacemos análisis técnico y vemos patrones también,
que son los de confirmación y divergencia. Vamos a hacer un video también de divergencias, explicando un poco esto. Que la confirmación, ¿sí? Es decir, el análisis técnico no se puede hacer de manera aislada, tenemos que intentar complementar todas las herramientas y optimizarlo de la mejor manera. Y vamos a utilizar como complemento también la divergencia, es decir, la confirmación se da cuando todas las señales, si comparamos y comparamos también indicadores técnicos, esos indicadores apuntan en la misma dirección, es decir, se van a confirmar unos a otros y eso nos da la confirmación, ¿sí? de un activo o de una señal o de un sistema. Y la divergencia es lo opuesto, o sea, a la confirmación, se da cuando en una misma situación los diferentes indicadores técnicos no pueden confirmarse los unos a los otros. Ahí tenemos una divergencia, es en sentido negativo obviamente. Y la divergencia va a ser, al menos en el punto de vista de análisis técnico, ya lo vamos como digo a ver porque da para otro video, es un concepto valiosísimo en análisis de mercado, lo tenemos que tener en cuenta y a veces es una de las mejores señales que nos va a dar el mercado anticipadas para salirnos antes del cambio de la tendencia. Se estudia aparte, pero que lo vamos a ver y lo tenemos que tener en cuenta también cuando analicemos tanto indicadores, tanto tendencias como también patrones, como lo vimos hoy. Y tips finales, ya terminamos el video, ¿sí? Gracias por llegar hasta acá, es un video larguísimo, creo que es el video más largo que hicimos del canal, yo creo que vale la pena porque nos va a dar al menos muchas herramientas para nosotros saber dónde estamos parados, qué vemos a veces cuando los analistas dicen un hombro, cabeza, hombro, un rectángulo, un triángulo y demás, ¿sí? Pero lo que tenemos sí que tener en cuenta que el análisis chartista o el análisis técnico y el análisis de patrones sí se estudia y se refuerza constantemente, pero sobre todo se practica. Esto es afinar a veces, digamos, nuestra visión de lo que estamos viendo. A ver, no es infalible tampoco el análisis técnico y chartista, pero al menos de mi punto de vista es una gran guía del mercado y para hacer pronósticos también de nuestro sistema propio. Hay que complementarlo con todo lo que aprendimos de análisis técnico, sea tendencias, indicadores, gaps. Es subjetivo, este es un aspecto bastante importante. Sepan que depende del analista que lo está mirando, ¿sí? Es decir, yo puedo estar mirando un hombro, cabeza, hombro, un activo y quizá ustedes, siguiendo todos los criterios, no tienen. En ese caso, bueno, habría que ver si siempre depende del analista que lo esté intentando aplicar. ¿Sí? Por ende no tiene mayor objetividad en muchas ocasiones y muchas veces van a ver que hay patrones que tampoco se cumplen y se anulan, pero es una guía bastante interesante. Y es un tipo de análisis que se adquiere, como decimos, con la experiencia en visualizar gráficos y patrones. Y ante la duda específica, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en la práctica tenemos que ir a releer, a apoyarnos y a buscar el patrón en la fuente, que la fuente es, al menos de mi punto de vista, siempre el libro de John Murphy, Análisis técnico en mercados financieros, páginas 127 a 183. Fue un poco la fuente de este video, con algunos agregados que hice yo, con algunos patrones que no existen o que no figuran en el libro. Es un libro de 1989, ¿sí? O sea que con agregados y actualizaciones es lo mejorcito del análisis técnico. Siempre recuerden de recurrir a eso en caso de que tengan alguna duda. Y ahora sí, ya para terminar, les agradezco mucho por haber mirado, por haberse quedado hasta acá. Suscríbanse al canal, denle like, denle acá al botón como está haciendo acá nuestro amigo. Y muchas gracias por mirar, suscríbanse como les digo y nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado. Dejen los comentarios a ver si les gustó, si les gusta este tipo también de videos. Y cualquier duda o consulta nos estamos hablando por Telegram, me hablan también personalmente de manera privada el que quiera, no hay ningún problema. Y les mando un gran abrazo y espero que esto les sea útil, sobre todo para sus análisis. Un gran abrazo, chao.